a la mesa de integración. Y hoy hemos traído a dos ponentes del Centro de Integración Republicana. Obviamente ustedes lo conocen, ¿no? Y bueno, quería explicar un poco la dinámica de la mesa. Generalmente siempre es los ponentes y una mesa que obstaculiza el diálogo entre el público y los ponentes, ¿no? Pero en este caso va a ser un poquito más abierto, ¿no? Quizás si tengan alguna pregunta o quieran añadir algún dato, pueden levantar la mano para que los ponentes también puedan saber que quieren interactuar. Y ahí se dará paso a un pequeño diálogo. En tal caso serían unos 15 a 20 minutos por cada ponente, añadiendo el tiempo que pueda haber entre el diálogo entre ustedes y los ponentes. Entonces tenemos a mi lado derecho a Sebastián Salazar. Él es economista pero también filósofo, y a Martín Portillo, quien es de la Universidad de San Marcos. Así que fuertes aplausos para ellos. Bueno, empezamos. Vamos a salir primero por una cosa tiempo, más que nada, una restricción temporal. Primero, más que nada, agradecerlos por permitirnos participar de esto. A Luis Eduardo, ¿cierto? Luis Eduardo, del Flujo Político, justamente nos ha abierto las puertas, que es algo muy simpático que se puede hacer en general, sobre todo para tratar de buscar un poco de debate, para conocer posiciones diferentes. Eso siempre es bien importante. Y creo que es algo que debemos nosotros replicar en algún momento, así que sería bueno invitar a la CGTP a un lado y a Flujo Político también. A algún lado, si es que se puede, si es que se animan, si es que quieren. Bueno, vamos a hablar de integración. Yo había más bien planificado un poco más de globalización, pero al fin y al cabo son más o menos como dos caras de una moneda un poco distinta, ¿no? La integración tiene que ver con globalización, digámoslo así, en un sentido estricto. Si no hay globalización, ¿por qué me integro? Si solo soy yo. Y vamos a hablar un poco de eso, vamos a revisar un poco lo que significa, y yo voy a centrarme en lo bueno y lo malo de la globalización, porque si bien es cierto que la globalización es un proceso bien simpático, que nos ha ayudado a avanzar bastante, que muchos países se han beneficiado, también es cierto que no es un proceso sin, y esto es decirlo de una manera determinada, llamémosle fricciones, ¿no? Pero fricción significa que hay gente que se queda sin trabajo. Fricción significa que hay instituciones que se quedan atrás. Fricción significa, como hemos visto, a veces esta corrupción. Cuando las multinacionales a veces se meten en distintos países. No sé si han visto, hay un libro que se llama como asesino economista, un hitman económico, no sé qué cosa. Sicario económico, que cuenta los procesos que utilizaban ciertos países para desestabilizar económicamente y imponer sus propias cosas, ¿no? Y hay que ver cuánto eso es cierto, cuánto no es cierto, pero dentro de todo no hay que pensar que globalización por globalización es algo necesariamente bonito siempre. Y aún si es algo bueno y positivo para todos, no necesariamente ocurre, digámoslo así, siendo brutalmente positivo para todos. Es así de sencillo. Es como que te contratan, como que entra una nueva máquina, no la sabes usar, probablemente te ¿okay? Si bien yo estoy a favor de la globalización, me parece una buena forma. Vamos a ver que hay problemas al momento de avanzar en eso. Por lo menos hay problemas que se pueden ver. También ha habido un cambio en la manera en que se ha globalizado el mundo, de inicios, no inicios, pero post Segunda Guerra Mundial, y a lo que tenemos hoy en día en particular. Pero bueno, para tener un término más o menos parejo de lo que es, la globalización es lo que se utiliza, o el término que se utiliza para describir, ¿no?, la creciente interdependencia que existe actualmente entre las economías en el mundo. No es algo nuevo tampoco, particularmente, ¿no? Esto no solo significa la economía, significa, hay que pensar en la sociedad, en general, cultura, población, ¿qué más? Términos de intercambio, prácticas, instituciones, todo eso engloba la globalización, para la redundancia. Eso tiene que ver con intercambio de bienes y servicios, tecnología, inversión, información, y todo lo que hoy en día disfrutamos básicamente, ¿no? Hoy, acá el señor Portillo a mi derecha tiene una Coca-Cola. Eso no se puede decir globalización. Podría ser tratados bilaterales o lo que quiera, pero digamos, al fin y al cabo requiere que haya un movimiento grande siempre en ese sentido, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que siempre ha habido intercambio entre países, y más que entre países, entre personas de distintos países, que es lo normal. Si uno se pone a pensar, en el medioevo existía eso, existía con los griegos también, particularmente, no con la época griega, no solo los atenienses. Tienes los fenicios, que eran conocidos por básicamente intercambiar ahí en el Mediterráneo absolutamente todo,
Y eso, digamos, en ese mundo chiquito y enano que existía, era una suerte de globalización. De hecho, hay estudios que muestran que en esa época hubo un crecimiento bien grande con el crecimiento, no me acuerdo cómo se llamaba la alianza ahorita, que era la que gobernaba Atenas, porque luego la de Delos, la Liga de Delos, porque luego tuviste la de Parga, ¿cierto? Que era un poco más militarista. Pero bueno, hoy por hoy se entiende la globalización simple y llanamente como un intercambio de bienes y servicios, como la verdad que hoy en día está muy asociada más a las instituciones que existen, no multinacionales, pero intragubernamentales, ¿no? Como las cosas, esas cosas. Tienen un caché, digamos, bien pegado a la globalización, lamentablemente, y luego, ¿no? Un poco de historia. La globalización que hoy día vivimos nace luego de la Primera Guerra Mundial, porque luego de la Primera Guerra Mundial hubo el proteccionismo en los años 30, ¿no? Se acordarán qué es lo que pasó con Alemania, cómo se cerraron todos los países, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tiene la Segunda Guerra Mundial y luego empieza esta ola en la que además, digamos, es liderada por Estados Unidos. Ese Estados Unidos ese de los años 50, 60, riqueza, ¿no? Todo eso. Esto se logra y además ha habido antes una globalización post-revolución industrial, que en ese caso fue liderado, entre comillas, porque también liderado, entre comillas, porque también hubo una especie de imperialismo ahí, por los británicos, básicamente, que empezaron a salir por todos lados. Holanda estaba en todas partes, Francia estaba, tenías España, o sea, tenías a todos ahí yéndose para todos lados, empezaron a ir a la India, a China, ¿no? Todo eso, Indonesia, claro, Indonesia, nunca he ido, pero fotos seguro. Pero bueno, luego avanza esto, hay este acuerdo, ¿no? Que a veces es criticado, ¿no? Que además lo llaman como el inicio del régimen neoliberal en el mundo, ¿no? O sea, de Washington, el consenso de Washington, y sobre eso tienen las instituciones que se generan, y particularmente son la ONU, la OMC, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMC ya le dije, le damos cuatro, por lo menos. ¿Cuál era la labor de estas cuatro instituciones? ¿No? Cada una en cierto motivo distinto, con conceptos objetivos completamente distintos. La OMC, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, como ven ahora que está viendo todo este problema como Europa y Estados Unidos, tenía como fin que hubieran reglas supranacionales o supranacionales que acordaran básicamente cómo se debía intercambiar el mundo para que nadie se aprovechara de nadie, básicamente. Sobre si hay influencia política en esas instituciones, sobre si es, digamos, no hay que mentir, o sea, de hecho algo así, ¿no? O sea, si tienes un país que te paga todos los salarios, como Estados Unidos, algo de fuerza pueden tener ahí al momento de establecer ciertas reglas. Pero la idea, por lo menos, era esa, ¿no? Tienes la ONU, que es un foro donde todas las naciones, en teoría, todas entre comillas, pueden conversar, pueden mostrar sus problemas, pueden hacer un montón de cosas y al final no importa porque son 3 o 4 países los que toman las decisiones de verdad, ¿no? El Banco Mundial, que en teoría ayuda a los países en desarrollo o economías fronterizas, como se les llama a veces, y que en realidad permite, digamos, que haya capital para llevar proyectos de desarrollo, que son los que se estima por la teoría y por la manera en la que se ha desarrollado antes, ayudaron a que los distintos países se crecieran, ¿no? Infraestructura, tecnología, capital humano y demás cosas que se van financiando en los distintos países. El Fondo Monetario Internacional tiene más o menos lo mismo, pero para países un poco más grandes, digámoslo así, y te impone ciertas restricciones siempre, como está en el caso de Argentina ahorita, que la están pasando mal, pero eso ya es por otro tema. No te estoy diciendo que, además, el caso de Grecia también es en particular, ¿no? Porque los griegos, luego de mentir en sus, digámoslo así, estados financieros, se les dio este chance después de la Segunda Guerra, la Gran Recesión, y sobre eso, digamos, han tenido bastante problemas porque se les impuso, entre comillas, austeridad. Y digamos, habían corrientes que más bien querían que hubiera menos austeridad, sino más bien más deuda, ¿no? Que es problemático por varios motivos, pero eso es otro tema. ¿No? Vamos a ir un poco a los efectos que se están viendo en la globalización, ustedes seguro han visto, se acordarán de los años 60, yo no me acuerdo. Lo básico, ¿no? Que siempre se dice, hay más bienes, de arranque hay más bienes, no sé si alguien se acordará de los años 80 por acá. Hoy yo me acuerdo de los 90, al inicio por lo menos, y me acuerdo cuando salió el primer Kentucky, o había uno en todo Lima. Entonces era una cosa que es así loquísima, ¿no? Ahora la gente también trata, no ir a Kentucky, más bien trata de ir a los otros restaurantes que hay, Gastón, ¿no? Que lo dinamitó Sendero Luminoso en la avenida de Quima.
Ah, mira tú. No, pero ese Bueno. fue Mediterráneo Chicken, me equivoqué. Ah, ya ves. No, no estés dando acá información falsa. No, me acabo de acordar. Difundiendo mensajes así. Me acabo de acordar. De esa manera. No, Sendero No, no. pero en grano no es globalización, pues. No, pero igual. Kentucky, tiene que ser. Ya. En cualquier caso, fuera de la broma. También vemos, yo me acuerdo, por ejemplo, las zapatillas que antes eran mucho más predominantes en las Tigre, que fueron perdiendo, ¿no? O hasta Vaca, que dentro de todo es española, ¿no? Y tienes un montón de ese tipo de ejemplos, y ahora tienes zapatillas más baratas, zapatillas más caras también, zapatos más baratos, zapatos más caros, pero tienes una variedad brutal, malas en general, y bueno, eso ayuda mucho, ¿no? Los precios en general son más asequibles, a pesar de que todo parece más caro. ¿Qué vamos a hacer? Todo parece más caro, pero en realidad como que digan, ¿cuánto costaba el primer celular? Esos ladrillos, como $1,000, $1,200, y la única funcionalidad que tenían era un lujo. Era un lujo, era $1,200, $1,500 hasta más, en un momento en el que la gente ganaba pues, 600 soles en promedio, creo, 700 menos, y ahí sobre eso ni siquiera te daban pues, ni la mitad de lo que te dan un smartphone hoy en día que te presta menos. Entonces, si bien es cierto que a veces se siente que esas cosas cuestan más, te dan mucho más también. Es de Zulta. La teoría detrás es sencilla, ¿no? Es la idea esta de ventajas comparativas y especialización. La ventaja comparativa significa que cada país tiene algo en lo que probablemente sea mejor que otros, pero aún así, si yo soy mucho mejor, digamos, en dar charlas, que por las caras cansadas, pero si soy mucho mejor en dar charlas, digámoslo así, conviene que yo me especialice en eso y dé más charlas porque pierdo más tiempo redactando un documento, qué sé yo, ¿no? Y no me paga igual, qué sé yo. Entonces, soy comparativamente más aventajado en dar charlas que redactando documentos, aunque por la evidencia parece que es al revés. Pero bueno, entonces eso lo que lleva es a que cada país, más o menos, y cada industria de cada país se puede especializar en distintas cosas, y sobre eso se puede armar que haya, por ejemplo, Perú, ¿no? Que tiene, y créanlo, no es una ventaja tener acceso a minerales. Yo sé que es muy criticado, todo lo que quieras, pero hay otros países que ni siquiera lo tienen, ¿no? Ahora hay unos que dicen la maldición de los recursos naturales, así se llama, ¿no? La maldición de los recursos naturales, y te ponen a Corea del Sur como un buen ejemplo, pero Corea del Sur es un buen ejemplo, como hay otros países que no tienen nada y no son buenos ejemplos, porque no les va bien. Entonces, no es como que te coja casi cualquier país de África subsahariana, que no necesariamente tiene buenos recursos naturales y te digan que porque no lo tienen le va a ir bien, como Surcorea, ¿no? O sea, Surcorea le fue bien, o Corea del Sur le fue bien por ciertas cosas particulares. Corea del Norte, por ejemplo, está igual que Corea del Sur, no le ha ido bien. No podemos decir que es por lo mismo. O sea, no es el hecho de que no tengas recursos que te vaya a hacer vivir bien. Digamos, aunque sea, no depende de eso, te especializas en otras cosas. Es importante eso tomarlo en consideración. Bueno, los negocios son más escalables, ¿no? Como pueden ver acá, y por nada, yo estoy hablando con alguien que trabaja en una, como en ADEX, no es ADEX, pero en algo que tiene que ver con China, y se están yendo a China a hacer ferias. Ustedes ven acá rato que están sacando estas cosas de la quinoa peruana en China, o en Europa, o con India, con TLC y esas cosas. Eso no se logra de una forma que no es globalización. Vamos a ir más rápido, A ver, mejor calidad, como dije de una forma, nuevas oportunidades laborales, ¿no? Esto es importante porque además en esto es donde más restricción hay hoy por hoy, pero no siempre fue así. De hecho, el capital humano, las personas, los talentos, los talentosos, los menos talentosos, todos, en un mundo en el que no hubiera restricciones, digamos, de desplazarse a cualquier país, la idea, la teoría te dice que es más o menos cierto. Puedes irte a donde mejor seas apreciado, donde mejor te paguen. Es tan sencillo como eso. De hecho, hay un paper, no me acuerdo el nombre de quién, un journal de propiedades económicas, que dice que si se redujeran, o sea, se eliminaran las barreras de tránsito entre los distintos países, el PBI per cápita mundial se duplicaría básicamente. ¿Por qué? Porque yo me podría ir a donde me necesitan más y la gente se podría ir a donde lo necesitan más y no estaríamos todos metidos, porque a veces dices, oye, es un gran ingeniero, ¿por qué haces acá? ¿No? Y como que está trabajando ayudando en polos azules o en polos rosados, y para que yo lo veía, cuando me ayudaban a hacer cosas, tú lo ves, la habilidad que tienen para hacerlo, es como, ¿qué haces acá? Es que no puede estar en Estados Unidos. No puede coger sus maletas e irse a buscar su suerte allá, que es lo que hacían hace mucho tiempo atrás, cuando lo único que tenían que hacer era llegar y el pasaporte era, pasaporte por acá, y ya está, no era como que necesitan visa por acá, visa por allá, no lo llega.
Bueno, el movimiento migratorio, hay una reducción brutal de la pobreza, y eso creo que se ha visto y es absolutamente claro a nivel mundial. Mientras más gente intercambia más bienes y más servicios a nivel mundial, por una cuestión de que se genera más dinero, se genera más riqueza, más que dinero, la pobreza cae. Si vemos el caso de Perú, el caso de Perú es bastante particular, pero todo no podemos generalizarlo así como así. Si uno toma más o menos los 95 hasta 2000, diría yo, cuando ya Perú se empieza realmente a integrar un poco al mundo, el crecimiento es brutal, la pobreza se reduce en la mitad, tenemos ya todo el fondo que nos cuentan normalmente pues, en las noticias, y últimamente más por el tema de que se estaba pensando en la Asamblea Constituyente, ¿no? El miedo al modelo económico y toda esa cosa. Y en esa perspectiva, digamos, los logros de la globalización, porque eso es netamente Perú. Entonces, simplemente Perú pudo salir al mundo y el mundo pudo venir a Perú. Y eso nos benefició de una forma brutal. O sea, no hay muchas más cosas que lo expliquen, es que somos mucho más productivos en todos los organismos que dicen en Perú, porque la productividad es relativamente baja. Ahora, eso es importante, no todos se ven igualmente beneficiados con la globalización. ¿Por qué? Porque hay problemas, por ejemplo, si de arranque yo compito en Perú, somos 30 millones de personas, ¿cierto? No tengo ningún problema. Pero si empiezo, entonces no voy a llegar absolutamente nada, voy a tener que acelerar. Pero si estoy compitiendo contra todo el mundo, estoy compitiendo contra 7 mil millones de personas más o menos, ¿no? Ya, eliminemos a un tercio que digamos que son niños. Un tercio de 7 mil millones, ya, 2.5 más o menos. O sea, compito con 4 mil millones de personas, ya digamos que no pasa lo mismo que yo. Pero el nivel de competencia es mucho más alto, porque si me enfrento a un mercado mundial, me enfrento también a competencia mundial. Y eso es difícil, sobre todo para países que están más o menos desarrollados como el Perú, en ciertas cosas. En minería estamos muy bien, de hecho somos el segundo productor de cobre, en el caso del cobre, del mundo. El único que gana es Chile, imagínate que te gane Chile, horrible, tenemos que cambiar eso. Pero fuera de eso, o sea, producimos más que China. Que China es la segunda economía del mundo. Nosotros producimos más que China. ¿Okay? Pero bueno. Hay una gran cantidad de mensajes acá. A ver, entonces en ese momento es difícil, ¿no? Hay costos ambientales también, ¿no? No solo hay costos ambientales, sino que imagínate una empresa estadounidense que tiene base en Perú, hace inversiones en Chile y contamina en Chile, ¿no? ¿Cómo pagamos eso? O sea, ¿cómo lo agendamos eso un poco para ver las externalidades que generan? Es un costo que se tiene que tomar en consideración. No estoy hablando del calentamiento global, o no, si es causado o no es causado. La contaminación en general puede aumentar. ¿Por qué? Porque la actividad económica aumenta, porque se hay más manufactura, porque se hay más fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. Se está saliendo de eso un poco hoy, pero es natural pensar que si hay más actividad económica, vamos a contaminar más, ¿no? Es como ese caso que decían que la basura, ¿dónde era? En la selva estaba pues, lleno de recogida, increíble, ¿no? Bueno, que decía, ok, eso es una forma adecuada de verlo porque debería recoger la basura. Pero donde tú ves basura significa que hay gente consumiendo. Y si tú ves gente consumiendo significa que tienen dinero para consumir o se están endeudando. Esas son las dos opciones. Y si la gente consume en un sitio, significa que hay actividad económica y que las cosas no van a estar tan mal. Ahora, está claro que tiene que mover la basura. Solo que la basura es indicadora de actividad económica también y eso nos muestra que si eso crece a nivel mundial va a haber más basura, vamos a tener que encontrar dónde ponerla. Y ese es un problema siempre, como lo saben en mi departamento. Pero bueno, de ahí además, y este es un tema muy particular que hay que tomar en consideración, pensar que es un tema netamente económico la globalización es un error. Porque no sé si ustedes se sienten, pero por ejemplo, yo no sé cómo serán los más jóvenes, o los menos jóvenes. Pero hay temas en los que yo me siento bien gringo. O sea que creo que hay cosas que ya son naturalmente gringos. O sea, por ejemplo, ver Netflix. O sea, ya entras a una cultura gringa, o a menos que vayas a la casa de papel o qué sé yo, pero tienes una competencia cultural sobre tu referencia, tu marco referencial. O sea, tú ¿qué ejemplo dices? Bueno, ya no pregunta, pues es Pokémon, ¿no? Ese es tu marco de referencia, ¿no? O Bob Esponja es gringuísimo, ¿no? El Cabello Zodiaco, aunque sea japonés, ¿no? O sea, un poco variado. Pero tienes todo ese marco de referencia que va cambiando y que va a tener resultados culturales distintos, una cultura mucho más diversa, una cultura mucho más particular y donde también como hay competencia puede haber ganadores y perdedores. ¿No? Eso es algo que tengo en consideración. O sea, a la gente que, claro, imagínate que bacán si mi cultura se ve beneficiada,
sí, no tengo problema. Pero si se está reduciendo mi capacidad cultural porque soy un grupo que no está representado, porque no es un grupo que tiene esto, va a haber un choque y va a haber una reacción sobre eso. Es imposible pensar que no va a ser de esa manera. ¿Okay? Hay grupos que no se ven beneficiados inmediatamente, ya sea a nivel cultural o a nivel económico, de una globalización, menos una globalización que ocurre en un sistema en el que hay corrupción, en el que se aprovechan todos los gobiernos absolutamente todo lo que hay que hacer. Y voy a acelerar y saltar un poco más. Voy a saltarme acá un poco la atención. Porque hay también paraísos fiscales, hay competencia tributaria, hay un montón de cosas que ocurren en esa situación. Y para variar un poco lo que voy a decir es, al inicio de esta globalización moderna, hemos sido reciente, tenías instituciones gubernamentales que eran las que se encargaban, como decía, y esas cosas que tienen sus propios incentivos, tienen sus propias ideas detrás, responden a ciertos intereses particulares. Pero eso ya no es tan fuerte como antes, no sé si lo sienten. Por lo menos de los periódicos que revisé. Hoy, ¿quiénes son los principales impulsores de una globalización? Tienen uno acá presente. ¿Lo veo o no lo veo? ¿Quién es el principal? ¿No? ¿Qué empresa, digámoslo así, está en todos lados? O sea, puede ser que no encuentres nada, no hay estado, nada, pero ¿qué cosa vas a poder comprar? Movistar tal vez. Yo te aseguro que es probable que no tengas llegada del estado o de señal del Movistar en la selva más profunda, pero sí es de Coca-Cola. Ojalá no financiero. ¿Ah? Ojalá no financiero. Sería bueno. Coca-Cola, por favor. O sea, la Coca-Cola llega a sitios espectaculares. Yo estaba revisando para eso justo. Y habían como que en India, en zonas súper recónditas, que no había nada. O sea, no sé necesariamente si el mismo tramo, ¿no? O sea, no sé si Coca-Cola misma, pero digo la empresa, ¿no? Parsicola, mira. ¿Cómo? Parsicola. Parsicola. Y es lo mismo. Es igualito. Expropiaron la Coca-Cola. Ah, ya ves. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos claramente que hoy son las multinacionales las que más están yendo a favor de esta globalización, y ese es un problema también. ¿Okay? Yo, entenderán todos acá, soy súper liberal, tanto así que no lo soy. Pero sí hay un problema cuando, por ejemplo, empresas gigantescas o distintos intereses políticos se apropian de instituciones, por decir, no estoy diciendo nada de Coca-Cola, auspiciador futuro, vamos a cambiar de marca. ¿Qué otra marca es? Pepsi, ya. No, tampoco. Cola. No, pues tiene que ser así. Bueno, Cola también es global. Sí, es cierto, sí, está en México, está bastante bien, ¿no? También. Sí, ¿Taizal? ¿Coca-Cola? Pero no sé si la ya, ok. Después vamos a ver hasta dónde llega la Coca-Cola. Y la conquista parcial del mundo por Coca-Cola. Eso estaría mal. Pero ya no existe sola la controla de Coca-Cola. Sí, pero pero es el sabor, digamos. ¿Qué es lo que más importa? No sé. En cualquier caso, lo que me refiero es que a veces las empresas o los intereses políticos o las distintas cosas copan instituciones, y a veces es más como mercantilismo. O sea, agarran, cogen, hacen un TLC a la medida de los intereses de los distintos grupos que más les conviene. Entonces, claro, pues si a mí me conviene que tributariamente haya menos por acá, o se me beneficie por allá, o se me beneficie por acá, eso va a hacer que esa globalización no sea un sentido estricto puro. No es que van a llegar netamente las empresas a competir bajo un marco legal adecuado, sino que se van a ver beneficiados porque no les están cobrando el mismo impuesto, o hay un subsidio por acá, o les aseguran que durante 15 años van a competir, o qué sé yo, ¿no? Ese es un poco el problema que hacen con los TLCs. Ya, ok, el último. Entonces, tenemos ese problema, y eso es algo muy importante que se tiene que tomar en consideración cuando uno piensa en globalización. Ahora, yo soy de la idea que en realidad es netamente por ese acoplamiento y por, digamos, instituciones que a veces son corrompidas por dinero y por intereses distintos, como no sé si tengo un ejemplo reciente de entidades de justicia corrompidas, eso hace que, digamos, sea injusto la globalización para unos grupos determinados y para empresas determinadas de los países en los que uno se encuentra, tal vez, ¿no? Es decir, si uno piensa que, por decir algún ejemplo, la marca super global de cola
llega a Perú y se compra todos los jueces, claramente cualquier problema que tenga con las marcas que están acá van a verse beneficiados, ¿cierto? Entonces ahí lo que se tiene que impulsar, más que impedir que vengan, es asegurarse que el Poder Judicial o el mecanismo de conflicto de resolución que se tenga sea uno adecuado, justo, bueno, y todo eso que se necesita hacer, ¿no? Ahí el problema, si bien es cierto que viene un poco de una multinacional, es también, y no en menor medida diría yo, es el sistema de justicia. Con un buen sistema de justicia, con unas buenas instituciones, la mayor parte de eso se debería poder eliminar. ¿Qué es lo que pasó? Además, ¿qué es lo que pasó acá? Vamos a ver con el caso de Coca-Cola y Coca-Cola, y voy a acelerar porque ya se me dan un minuto. Coca-Cola no pudo, Coca-Cola. Pero no pudo, ¿no? No pudo y perdió. ¿Y cómo perdió? O sea, tuvieron que pagar, pero uff. ¿No? Supongo que tal vez para Coca-Cola no es tanto, pero es un gran logro que Coca-Cola se haya podido defender, porque Coca-Cola no pudo hacer lo que hizo en otros países acá. ¿Okay? Y eso es por el amor que le tenemos a la Coca-Cola. Me acuerdo que una vez además la Bembo, creo que también es una marca bien pegada a lo que viene a ser la peruanidad. Por una cosa de contratos tuvo que cambiar de Coca-Cola a Coca-Cola. Y en ese momento ya había redes sociales y el escándalo que fue que Bembo cambie Coca-Cola. Yo me acuerdo del escándalo, pero fue bien fuerte. Vamos a ir un concepto más y ya con esto acabo 2 minutos más. Que hay una cosa que Dani Rodríguez llama hiperglobalización y propone una cosa que se llama un trilema. Lo voy a explicar así rápido, ¿no? Porque ya no me queda tiempo. Uno tiene 3 opciones, básicamente. Conforme la globalización avanza y llega a un momento ya tan brutal que está en todos lados, que no es el caso actual, pero es una idea, es un poco teoría. Tienes un momento de hiperglobalización en el cual básicamente los países empiezan a perder soberanía, porque o aceptas lo que tienes afuera o no participas, y no participar significa perder una gran cantidad de dinero para toda la gente que se encuentra en esa economía que se entera. ¿Okay? La otra es tener soberanía nacional, ¿okay? Es la otra opción, y soberanía nacional, y la otra es tener una política democrática. ¿Por qué ocurre esto? Hay según él, esos 3 son 3 puntos y en el que puedes elegir solo 2. Para él hay una estrategia, entre comillas, de globalización para los países, que es la camisa de fuerza dorada, que mantiene la soberanía, aceptas la hiperglobalización, igual no es hiper, sino es más moderada, pero tienes que dejar un poco de lado las políticas más democráticas, según Rodri. Yo no estoy postulando esto mío ni por nada, ¿okay? Tienes la otra opción, que es ser soberano nacionalmente y aceptar una política democrática, que es lo que él llama el compromiso de Bretton Woods, pero de ahí no tienes una globalización real, hiperglobalización real, o sea, no llegan las cosas como deben llegar, sino que se aguantan un poco más. Y luego tienes lo que él llama la gobernanza global, que es que aceptas una política democrática que se ajuste a los parámetros internacionales y tienes hiperglobalización, pero ahí pierdes soberanía nacional. Entonces, esas son las 3 opciones que tienes, básicamente, y solo puedes elegir, digamos, del trilema 2 cositas. Entonces eso hace que tengas que tomar decisiones, y es un poco lo que vemos. Perú quiere ingresar a la OCDE, no sé qué motivo particular, pero quiere ingresar a la OCDE porque supuestamente va a tener acceso a más créditos, a más opciones, mejores instituciones, etcétera, etcétera. Pero ingresar a la OCDE significa que nosotros aceptemos, entre comillas, bueno, vamos a ajustarnos a su marco tributario, vamos a ajustarnos a sus requisitos de lavado de activos, vamos a ajustarnos a una gran cantidad de cosas, y eso significa dejar un poco de lado lo que nosotros tenemos. Entonces perder, entre comillas, un poco de soberanía. Ahora, el problema es que si nosotros todos como democracia, como país, quisiéramos eso, no hay problema. El problema es cuando lo toman políticos, toman esas decisiones, te preguntan otros a la voz y te enteras cuando ya está firmado. Estoy yéndome en contra de la OCDE, así que no le tengo ningún tipo de simpatía particular. Ya, voy a cortarlo ahí porque sí, me he comido mucha de la exposición. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Se quiere explicar conmigo por algún motivo particular? Sería paja, sería bueno. Sí, igualmente, como saben, hemos intentado liberalizar un poco la mesa. Pueden intervenir en plena exposición. Pero bueno, abramos la jornada de preguntas. ¿Te caen las ideas? Sí, quieres un comentario. Si bien, como tú mismo has dicho, la globalización no es pues pura, no es simplemente comercial, sino que parte de la base de que ya hay intereses, digamos, hegemónicos comerciales. No he hecho eso tan no, hasta ahí no has llegado, yo lo sé. Pero sabes que la mesa no está pareja. Digamos, la mesa no es pareja, ni las negociaciones son parejas, ni son neutras. Entonces, con este control de mercado
que hay a nivel global. ¿Hasta qué punto se puede hablar de una globalización de una manera tan neutra o deberíamos hablar de una hegemonía, de una hegemonización global? Esa es la pregunta. O sea, sí estoy de acuerdo con varias cosas ahí, de hecho. Sí creo que hay una hegemonía y creo que la hegemonía es claramente gringa, ¿no? Los gringos se pusieron después de la Segunda Guerra en una posición envidiable a nivel global. Son los líderes, no solo económicamente, sino en una gran cantidad de cosas. De hecho, recién hoy que vemos las peleas que tienen con China, esa pelea, si bien tiene temas comercio, es una pelea un poco más fuerte, porque China va a imponer su propio sistema y tiene una política, unos intereses particulares de cómo quiere llevar adelante el mundo. Y en realidad pues, ahí está quedando un tercero que va a ser el que va a ganar, en realidad que es India, pero vamos a dejarlo de lado. Yo no creo que la globalización sea pura, en un sentido estricto. No creo que... Porque para que sea pura, yo tendría que tener, digamos, mi sueño. Y mi sueño es que no haya TLCs, que se abran todas las fronteras y que, digamos, si quieres ser liberal clásico, la policía, el poder judicial y el gobierno, no sé, que le vuelen la cabeza a la gente ¿cómo es esto? Que es corrupta, ¿no? ¿Para qué? O sea, te lo digo, o sea, no es así, sino para que, en el caso que venga y haga prácticas que no deben ser, le metes una denuncia. Si es un buen poder judicial, va a tomar la decisión correcta, ¿no? Si la seguridad es adecuada, va a haber menos ladrones. O sea, en ese sentido, creo que eso sería más puro, ¿no? O sea, dejar que vengan. Está claro que si yo tengo que competir con alguien que tiene $2.000 millones, va a ser complicado que yo compita. Yo te diría que la estrategia superior en una situación de videojuegos es que yo me contrate, o que me compre. O sea, porque es cierto, pues, o sea, los países occidentales, Inglaterra, europeos, etc., nos llevan años, cientos de años de ventaja. Ellos han ido acumulando plata antes que nosotros. De hecho, nosotros la paramos fregando. Nosotros, recuerdo, recién en el 2000, cuando fue 10, una cosa así, regresamos al nivel de ingresos o de riqueza que teníamos antes de la década de los 80. O sea, nosotros tenemos un hueco. No somos un país que ha hecho las cosas particularmente bien. No hemos acumulado riqueza. Y si no tienes riqueza en un juego en que eso importa, que es básicamente el comercio. En el comercio importa eso, importa también que tu producto sea bueno. Porque si tú te pones a pensar, Mark Zuckerberg, por ejemplo. Mark Zuckerberg, ¿quién tiene acá más de 35 años? Ya, ok, no lo voy a poner, Ajá, uno, solo uno, imagínate. Bien joven, por ahí. Todos son menores, todos milenios. Qué bueno. Pero te lo digo porque Mark Zuckerberg no tenía nada hace 15 años. Hoy es el quinto hombre más rico del mundo y tiene 35. ¿Qué necesitó? Bueno, ya claramente tiene una mente privilegiada, con una idea en un momento particular perfecto. Debe haber chambeado como nadie. ¿Okay? De hecho, hay un documental en Netflix ahora sobre cómo trabajaba Bill Gates, y él te cuenta que cuando era chiquito, desde los 14 ya tenía negocios, tenía que contarse lo que era capo, 13, y a los 14 ya tenía con IBM, con todo eso, o sea, ya se movía en ese mundo, y hasta los 35, casi 40 no creía en vacaciones, o en días libres. Recién cuando se casó dijo, bueno, tal vez tiene sentido, 5 minutos al día, ¿no? Hubo una crisis en el 2000 con las empresas de Claro, ¿qué es lo que pasó? Bueno, esa es una historia bien particular, porque esa es la burbuja del .com que lo explota, y eso ocurre porque hay ciertas cosas que ocurrieron en Wall Street que hacían que hubiera mucho dinero y la gente creía que había ciertos proyectos que eran increíbles. O sea, que llegó a internet, pegó a internet y era como que, wow, ahora podemos comprar paneles por internet, ahora podemos hacer todo esto por internet, ¿no? Y las empresas perdían plata por todos lados. Y decían, no, pero acá 15 años va a ganar tanto, en vez de meter plata. Y ahí se dieron cuenta, uy, no, explotó esa burbuja. Y luego entramos en otra burbuja, en Estados Unidos, eventualmente, ¿no? Con la era de Greenspan y los bancos. Pero a tu pregunta, yo sí creo que es un error pensar que todos estamos en igualdad de condiciones, sobre todo si es que viene una empresa de afuera. Pero también creo que lo vital, o sea, la mejor manera va a ser competir en igualdad de condiciones ante la ley. O sea, aún si vienen, ¿qué van a hacer? Se van a quedar suelo. Entonces yo puedo denunciar prácticas anticompetitivas, qué sé yo, todas esas cosas que hay en todo. ¿Okay? Si denuncio de esa manera,
Y lo importante es que funcione bien, por eso la justicia es más importante que el resto. Si eso está bien, me van a dar la razón. ¿Y yo qué le voy a dar a Estados Unidos? En Estados Unidos, ¿por qué hay yo conozco una empresa que en Estados Unidos lo único que se dedica es compra patentes? Entonces luego cuando Google se utiliza un mecanismo similar al de las patentes de música y gana plata así. Y le va bien, no le va mal. ¿Por qué? Porque tiene un sistema judicial que funciona. Entonces tú puedes tener un chiquitito que compite con un grandote. Y también tendrías acá, y acá también tendrías, ok, si me va a ganar en precio, distribución, etc., ya pues servicio al cliente, o cercanía. O sea, las empresas, el empresario para ser eficaz y adecuado y bueno, entre comillas, no bueno de bondad, pero bueno de su labor, AET, como llaman, tiene que encontrar una manera de colocarse en el mercado. Si no puede colocarse en el mercado, es que tal vez el producto o la manera en la que se mueve el negocio no es adecuado. ¿Okay? Es como que yo estoy dando una charla y estoy una risa por allá, entonces a lo mejor no debo ser comediante, ¿no? Entonces tal vez no me convenga gastarme horas de horas saliendo a comer en la noche, ¿no? Entonces a lo mejor eso es lo que te da el mercado. El mercado, a través de pérdidas y ganancias, lo dice Mises claramente, te permite saber si la estás haciendo bien o no la estás haciendo mal. Es como, no sé, es como alguien, imagínate que alguien decía estudiar filosofía. ¿Quién querría hacer eso? Entonces, claramente no es una estrategia para los que acá de Arios, no es una estrategia, digamos, si lo que quieres es colocarte en el mercado laboral, no es una estrategia superior de alguien que probablemente estudia finanzas o contabilidad, qué sé yo, porque eso siempre vas a necesitar. Puede ser que te vaya bien, puede ser que tengas suerte, y la suerte tiene mucho que ver, pero no es una estrategia particularmente superior. En ese sentido creo que hay que tomar en consideración que no es una igualdad de condiciones. Yo partiría de igualdad en la... O sea, me parece bien que haya igualdad al momento de competir. No sé, porque yo no puedo pensar que te voy a quitar plata a ti porque tú tienes plata porque has estado chambeando hace 500 años y yo no puedo hacer eso. No, ya pagas tus impuestos, pero lo que sí es que si vas a, no puedes coparme, pues no me puedes hacer leyes que hagan que yo no pueda pagar a los desempleados, o que me pongas, o porque tú sí puedes pagar, pues, no sé, 3.000 soles al mes de sueldo mínimo, que me copes ese y me pongas 3.000 soles al mes de sueldo mínimo, yo no puedo contratar a nadie, porque va a tener que ser informal, ¿entiendes? Entonces si me pones reglas que yo no puedo cumplir, ¿cómo hago? No puedo competir, ¿no? Tienen que ser reglas que sean parejas para todos. Ya, ok, tendrán capitales lo que quieras, pero las reglas tienen que ser parejas. Eso es lo que yo diría en ese aspecto. Para finalizar, les pido muchas gracias. Fue muy divertido, me tengo que ir. Lo siento, gente, lo siento. Sí, yo tengo unas... Sí, dale. ¿Alguien más tiene preguntas por si acaso? Allá, bueno. Sí. Sí, bueno, la verdad es que no estaba con eso el evento, pero igual me gustaría hacerte pregunta. Con respecto al liberalismo, Sí. a ver. Ajá, no estoy decepcionado, no te preocupes. Pero si es una pregunta en general, todavía va a continuar Martín por ti hablando. Ya, genial. Sí. Pensé- Pero no te decepciones, todo está bien. No No tienes que... Sí, bueno. Ojo que el neoliberalismo no es lo mismo que el liberalismo, pero ya se lo dejo a Martín. Bueno, tenía en realidad tres. Una ya fue respondida en el transcurso de la exposición, pero mis otras dos preguntas son, digamos que tienen que ver un poquito con el tema de integración. Pues en el contexto de los 30, como Alemania, quien estaba siendo asesorada por Hayek, digamos que aún se mantuvo en crisis, ¿no? Y de ahí hubo por así decirlo, un déficit en las ideas liberalistas. Pero luego vemos que con la llegada en Inglaterra con Margaret Thatcher, que también estuvo siendo asesorada por Hayek y por su grupo, por así decirlo, hubo un gran auge, ¿no? Hubo una diferencia bastante importante entre el impacto que tuvieron las ideas liberalistas en la Alemania de los 30 y en la Inglaterra de los, no me acuerdo si 50 o 70. Entonces, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sí, Bueno, pruebas, a veces no funcionan, luego después, ¿no? o sea, ¿cuál fue la diferencia entre Ya. los conceptos de globalización? Me estás haciendo una pregunta un poco tal vez no te puedo dar un contexto adecuado. Lo que yo creo es que en los años 30
tienes una situación en la que no se ha impuesto nadie como líder a nivel global todavía. En los años 60, 70, claramente era el mundo de los ojos, ¿no? Y era ellos contra los rusos. Esa era la batalla que había, ¿no? Por eso es sorprendente cuando ahora ves a Bernie Sanders o a Elizabeth Warren en Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país tan antisocialista / comunista o como quieran llamarlo, que es sorprendente que ya se esté calando eso ahí, en ese sentido, digo. Idea que es un tema aparte. Pero en el particular de los años 70, no recuerdo que fuera Hayek, pero sí entiendo que había unos de los ordoliberales, pero había uno que sí era un economista y Bueno, yo creo que sí tenía cercanía con Hayek. sí, no hay problema. A ver, en el caso particular de Alemania en los años 30, el problema entre está siendo pre-crisis, porque lo que pasa es que tiene varios eventos ahí. En el 30, no, la crisis es previa, 20. Tiene varios problemas a nivel de, o sea, porque durante esa época justamente que había un nivel de proteccionismo bastante fuerte post Primera Guerra. Entonces había proteccionismo inglés, proteccionismo alemán, proteccionismo estadounidense, proteccionismo lo que quieras. Entonces había una lucha que es, si hoy los titulares están atrás y de verdad que el mercado está bien asustado por lo que pasa en economías, ya no tanto, porque había un acuerdo parcial entre China y Estados Unidos. Imagínate si tenía 5 poderes gigantes y los 5 se están sacando la misma. Y era peor que ahora. Entonces, yo creo que particularmente en el caso de Alemania, y en el caso de Alemania tienes que tomar en consideración que se le impusieron unas condiciones bien fuertes, por ejemplo, no pueden tener ejército de más de 100.000 personas. Entonces, luego de perder la Primera Guerra, las condiciones que se pusieron a Alemania hicieron que fuera imposible. Imposible. Un libro sobre eso. Sí, imposible, o sea, no podías. Entonces, ahora no te estoy diciendo que necesariamente tenía que salir Hitler. Te estoy diciendo que era una situación imposible, es como que te llaman, no, o sea, como que te agarran de manos, te agarran de pies, te tiran al suelo, te patean un poco y te dicen, ya, bueno, ahora corre 100 metros, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que eso más que la asesoría. Ahora, entiendo, durante la época de Thatcher, tuve una niña que le fascina ese tema, entonces creo que ya sería mejor para eso, pero lo que cala es la idea de que el libre mercado es una fuerza de bien, ¿no? Entonces se impulsan políticas en ese sentido. Ahora, yo creo que en esa época tiene suerte, porque para muchos hay suerte, o sea, la suerte tiene mucho más que ver en la vida que lo que uno cree, pero sí creo que el hecho de que hasta ese momento, un poco antes en realidad, el mundo había estado súper en incertidumbre y había estado súper cerrado en general. Cuando tú liberas eso que se puede ver hoy, o sea, el ejemplo más cercano es China, ¿no? Que abrió un poquito la puerta, un poquito la ventana y fue para arriba, un poquitito nomás. Imagínate que casi todo el mundo hace eso, todo el mundo occidental. Entonces eso, las ideas liberales, digamos así, en ese sentido, beneficiaron porque claro, era reducir tributos, era tener ciertas instituciones más adecuadas, era fomentar el libre comercio, que se especializaron en los distintos países, y eso en general hace que te vuelvas rico, o sea, mejora la riqueza. También creo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Porque si estás en una situación como la actual, imagínate que todos tienen TLC o que todos tienen fronteras abiertas. Digamos, yo te digo, sí abriendo fronteras, como que no, más uno va a crecer por ese lado. Entonces, como que fue o sea, abrieron por primera vez, lucharon por primera vez en el mismo sentido, y eso hizo que creciera un montón. Luego ya no va a crecer igual porque ya está abierto, ¿no? Es como la primera vez que sale el agua, ¿no? O sea, luego ya sí, Ok, entiendo. Bueno, Bueno, con eso damos fin a la jornada con Sebastián Salazar, a quien agradecemos a nombre de su Consejo Cultural Rogelio por poder asistir a esta ponencia. No, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, más bien, solo que me tenga que ir. Un tema de esas de coordinación complicado. Martín va a resolver todas las dudas que puedan tener. Si no la resuelve, bueno, ya renunciamos. No nos queda otra. Gracias. Cuídense. Gracias por venir a todos. Está haciendo frío, pero nunca sabe. Hoy así salió el sol. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahora continuamos con Martín Portillo. Chao, chao. No. Bien, buenas tardes. Bueno, ya quedó claro que todos son jóvenes. Pero la generación
CGTP, Central General de Trabajadores del Perú. Claro, todos somos trabajadores, ¿no? En algún sentido, pero yo esperaba ver obreros, porque había preparado más o menos las baterías por aquí para que me atacaran y se les creía un ladrillo con el lance y entonces justificar algunos prejuicios, pero me alegra que por lo menos hayan algunas personas venido, y lo que más me alegra es que nos hayan invitado a este local que es tan importante, ¿no? Agradezco nuevamente a Surco Político Cultural y agradezco a la CGTP por permitir que el evento se realice en su sede principal, ¿no? El Centro de Instrucción Republicana es un centro de difusión y con miras a la investigación desde la perspectiva liberal, y un tema importantísimo desde la libertad es la situación de los trabajadores. El liberalismo surge, si se acordarán, allá por el siglo XVIII, y surge para combatir un sistema de monarquía absoluta en donde no existen obreros, donde no existen trabajadores, existen siervos, existen esclavos. Y sería un error terrible considerar que el liberalismo es enemigo de los trabajadores, por el contrario. El tema lo bautizamos como integración económica porque alguien tiene un lápiz, esa cosa que se usa en primaria. ¿Alguien tiene un lapicito? Sí, por favor. Lápiz, un lápiz. Es una cosa muy sencilla, muy práctica, muy simple, ¿no? Y muy barata, ¿no? Y este lápiz es justamente una economía integrada, es el resumen de una economía integrada. Hay un artículo importantísimo, fundamental, diría yo, para entender la función de los trabajadores en el mundo, la función de los trabajadores integrados en el mundo, que no se conocen entre sí, que son de idiomas distintos, de culturas diferentes, quizás hasta enemigos religiosos, pero que acá está la suma del trabajo coordinado y cooperante de todos ellos. La lectura se llama Yo el lápiz. Es un lápiz que cuenta su vida, su historia. Es un artículo que lo escribió Leonard Read, ¿no? Un pensador norteamericano, que funda una institución llamada Foundation for Economic Education. Es decir, en Estados Unidos también hay gente que no entiende cómo funciona la economía y hay que explicar a la gente con cosas que tiene a la mano lo importante y lo valioso que son los productos cotidianos, como resumen de una economía global, ¿no? Y este artículo, Yo el lápiz, que lo pueden encontrar en PDF y lo que está en videos también en YouTube ahora, nosotros lo estamos usando para dar charlas en colegios, para que la gente en el colegio entienda, ¿no?, que estos artículos solo pueden existir porque hay globalización. Porque el grafito, el carbón que está dentro, esto sale de minas de un país determinado. La madera es cortada en otro país determinado. Luego el grafito y la madera son procesados en distintos hornos bajo procedimientos inventados en otros países, ¿no? Son transportados a través de los 5 mares, ¿no? La goma, que no es goma, es una resina específica. El metal, el latón. Luego las capas de pintura. Todo esto es el resumen de una economía global. Esto no existiría si no existiese una coordinación en base a los intereses, las preocupaciones, el hambre de la gente, que impulsa a los padres de familia a trabajar y por lo tanto meterse a trabajar en fábricas, en mineras, en aserraderos, ¿no? Otros quizás trabajan en gabinetes de diseño industrial, ¿no? Todo eso está acá, en un lápiz. ¿Y cuánto cuesta esto? Eso es el capitalismo. Producción en masa para la masa, al menor costo posible, para la mayor utilidad posible. Y al igual que la Coca-Cola, ¿no?, vamos a encontrar un lápiz en cualquier lugar del mundo, en cualquier rincón del mundo. Quizás no portaminas, quizás no Faber-Castell, ¿no?, plumones, pero sí vamos a encontrar un lápiz, ¿no? Una de las empresas más antiguas de lápices es justamente Faber-Castell, fundada en el siglo XVIII, 1700 y algo. Desde esa época no hemos podido encontrar un sustituto a este edificio. Tenemos celulares, ¿no?, pero seguimos usando lápices. Eso indica que hay demanda. Un producto nuevo puede convivir con un producto viejo. Un producto de alta tecnología puede sobrevivir, ¿no?, a un producto que podríamos llamar atávico, ¿no?
Preilustración. Y está acá, el lápiz. Integración económica es eso. Integración económica es el proceso por el cual gente que necesita comer ofrece su fuerza de trabajo o su creatividad a alguien, a sus conciudadanos, a cambio de algo, un salario, un precio para su trabajo. Y es esta necesidad que, cuando tiene las menores trabas posibles, permite una mayor capacidad o rentabilidad de ese trabajo. Sebastián comentaba que sí, la libertad de movimiento, los TLCs, desde nuestra perspectiva liberal, es simple y sencillamente una reedición del decreto de libre comercio dado por el rey de España para abrir 12 puertos en España y 22 puertos en América, para comerciar entre España y América, la América española. O sea, es un sistema donde ganan unos cuantos nada más. Y si ustedes se acuerdan de por eso me hubiera encantado que hubieran personas de la CGTB, porque ellos deben haber estado en las marchas contra los TLCs, ¿no? Yo lamentablemente soy un poco, mi familia más que nada, temerosa, así que yo no voy a marchas. La última que fui se infiltró gente de Sendero y fue una experiencia poco grata, les cuento. Ahora ya no hay eso, pero de todas maneras siempre es peligroso ir a una marcha en algunos contextos familiares, en otros no. Pero ellos sí entenderían la postura que tenemos como liberales contra los TLCs, porque son acuerdos entre empresarios de un país y empresarios de otro país que no se ponen de acuerdo para comprar y vender. No, lo que necesitan es que nadie les haga competencia, por lo tanto recurren al poder político. Y entonces surgen los gobiernos como garantes de un acuerdo entre estas empresas y esas empresas. El resto de empresas de este país y el resto de empresas de este país no tienen ninguna capacidad de gestión, dirección, y los consumidores, que son la mayoría de ambos países, menos tienen derecho a decidir. Así salgan a marcha. Lo más que podrán hacer será inclinar unos puntos, los porcentajes, pero el acuerdo básico no lo van a modificar. ¿Qué sería lo más justo? Pedir que el TLC no se haga, sino que se bajen las tarifas arancelarias a cero. Y punto. Y así podríamos tener a mucha gente importando cosas a precio prácticamente de fábrica. ¿Por qué no tenemos en un país que tiene costa de Tumbes a Tacna, no, de Tumbes a Tacna, pero tiene costa? ¿Por qué no hay yates, botes? ¿Por qué no hay tráfico a través del mar? ¿Para qué se nos da lecciones de historia en el colegio diciendo las 200 millas son importantes? ¿Para qué son importantes? ¿Para qué son importantes? Para el peruano. ¿Usamos económicamente ese mar? No. ¿Quién lo usa? La flota japonesa, la flota rusa, ¿no? Que tienen acuerdos con el gobierno peruano para llevarse los pescados. ¿Y nosotros? 6 soles la latita de atún florido. Tantos negocios se hicieron, y si uno revisa algo de historia del Perú, la historia colonial es cabotaje, es transporte a través del mar. Eso integraba la economía de los pequeños valles con las caletas que alimentaban a las ciudades principales de Reina. Eso se eliminó, eso se mató. Y claro, si queremos importar botes o barcos o yates de cierto nivel, como son artículos de lujo, porque algún burócrata sentado en un escritorio, ¿no?, se le ocurrió calificar eso de artículo de lujo, resulta que no podemos importar eso. Y de repente eso sería la base de un negocio floreciente. Hoy en día, felizmente, claro, sería ideal que se cobre cero por esos yates. Se han bajado los impuestos a esos yates. Y entonces hoy en día ya tenemos gente que ofrece esos yates para hacer pequeñas fiestas privadas, ¿no? Ya tenemos a los chicos de los realities, ¿no?, haciendo sus... Pero ese barquito no es de él, lo está alquilando. A otro se le ha ocurrido que en una lancha, ¿no?, lleva 20 personas a ver focas acá en la puerta. Y entonces te da una especie de charla sobre el cuidado del mar, ecología, la protección de las especies, y saca plata. ¿Por qué ese barco ahora es comprable? Es de segunda, pero ¿por qué ha bajado los aranceles? Si los aranceles fueran cero, mucha gente podría hacer más negocios. Y más negocios significa más puestos de trabajo. Y si hay más puestos de trabajo disponibles, obviamente hay competencia por la mano de obra. Entonces,
podríamos tener mejor empleo, de mayor rentabilidad. A la entrada dice trabajo digno. Me imagino que eso significa, ¿no? ¿Qué cosa? Ser gerente, ser ministro, ¿no? Ser lustrabotas. Esa fue nuestra interrogante cuando entramos. ¿Qué es trabajo digno? ¿Ser lustrabotas? ¿Ser canillita? ¿Ser gerente? ¿O que te alcance el dinero para las necesidades que tú particularmente tienes? Si eres un padre de familia que tiene 4 hijos, necesitas una renta X. Si eres un padre de familia con 2 hijos y 4 amantes, necesitas X más J veces. O sea, cada quien tiene necesidades diferentes. Y si eres un padre de familia metrosexual, olvídate, se multiplican tus necesidades. O sea, ¿cómo definir trabajo digno? ¿En base al salario obtenible? ¿En base a las condiciones de trabajo? ¿Qué cosa significa esa palabra? ¿Cuál es el contenido de ese rótulo, de esa etiqueta? Suena bonito, pero ¿qué significa en realidad? Bueno, si la CGTP quiere trabajo digno, ¿no sería más adecuado permitir que los trabajadores tengan más ofertas de empleo? Y si queremos más ofertas de empleo, ¿no sería mejor bajar los aranceles para que justamente surgieran más negocios, más inversiones, y probablemente algunos de esos trabajadores pudieran poner su sueño de microempresa como una empresa formal, porque ya no se les cobrarían tantos impuestos, convirtiéndose ya no en trabajadores, sino en creadores de su propio trabajo? Otro tema de la integración económica es el libre flujo de los trabajadores. Una cosa aberrante son las fronteras para los trabajadores. Y en eso la CGTP creo que tiene muchas críticas, y no solo la CGTP, incluso hay muchos intelectuales que critican. Claro, se firman acuerdos comerciales para que el capital viaje de país a país sin problemas, pero no las personas. Y en eso nosotros estamos de acuerdo. No se debe permitir solo que el capital viaje de una frontera a otra. Se debe abrir las fronteras a los trabajadores, a las personas. Porque eso va a normalizar el nivel de salarios. Porque si en un lugar, por la mayor productividad, los trabajadores ganan más, obviamente, personas que no consiguen un empleo adecuado en su lugar de origen, tienen incentivos para viajar. ¿Qué se lo impide? Una norma creada por un burócrata, aprobada por un político. En Estados Unidos, Milton Friedman, hace ya décadas, justamente criticó esto, ¿no? Y cuestionaba esto. Para su buena suerte, esa norma se aplica después de que él nace, porque su madre llega a Estados Unidos cuando no existían esas normas. Y entonces él señala, ¿no?, que hubiera sido imposible que él fuera un estudiante, ¿no?, becado en una universidad norteamericana por sus excelentes notas del colegio, si es que su madre no hubiera llegado primero, ¿no? Y su madre vivía en una especie de como joven allá en Brooklyn, ¿no? O sea, un departamentito chiquitito, ¿no?, en condiciones de trabajo que hoy día ni siquiera un obrero peruano consideraría aceptable, pero la madre de Milton Friedman trabajaba así. Era una emprendedora, una mujer trabajadora, ¿no? Mantuvo a sus hijos, ¿no? Pero llegó a Estados Unidos porque esas normas no existían todavía. Pudo entrar y pudo hacer un futuro para ella y para su familia. Cuanto menos regulaciones tenemos al ingreso de migrantes, ¿no?, siempre la sociedad de acogida se enriquece con el aporte de esta población, porque generalmente, y eso, si ustedes revisan cualquier estudio demográfico, de migratorio, van a ver que las variables principales es que la población que migra generalmente es joven y generalmente es con mayor capacidad de iniciativa, ¿no? O sea, los más osados del lugar de origen son los que salen. Por lo tanto, tienden a arriesgarse más. Y ahí lo vemos. ¿Cuántas veces hemos visto a peruanos subiéndose a los micros ofreciéndote caramelos? Y si estudiabas 5 años en San Marcos, los 5 años veías al mismo tipo subirse al mismo micro en el que te ibas a tu casa. Pero el venezolano no lo has visto, ni siquiera un año. Está solo 3-4 meses. Y después está de mozo. Pasa de vendedor ambulante a otro trabajo. Pero el peruano no. El peruano se queda los 5 años. Y cuando tú mandes a tu hijo va a ver al mismo señor vendiendo caramelos. Y eso lo sabemos por experiencia propia. No sé si eso estará en las estadísticas. Debería de estar. ¿Cuál es el nivel de mantenimiento del peruano en una sola labor, aun cuando esta es ineficiente e insatisfactoria? ¿Por qué el peruano no se arriesga? ¿Qué peruano, allá en el año 1895,
allá en el año 1888, ¿qué peruano trabajaba encadenado? Ninguno. Pero los culíes chinos sí. ¿Cuándo hemos visto un descendiente de culí chino subirse a un micro para ofrecernos galletitas? No. Son los hijos de esos campesinos, o los nietos o bisnietos, que tenían y tienen leyes de protección. Los chinos culíes no tenían ninguna ley de protección, tenían todas las leyes en contra. Y encima el prejuicio social. Si ustedes revisan a Juan de Arona, tiene un texto importantísimo, La historia de la migración en el Perú, es un libro del siglo XIX. Y cuando yo lo leí, yo me quedé, dije, el peruano no cambia para nada. Todo lo que yo he leído en los últimos meses sobre los venezolanos, todas las opiniones en contra, negativas, es lo mismo que recoge Juan de Arona de la prensa del siglo XIX respecto de los culíes chinos. O sea, le cambia el chino o culí por venezolano y es el mismo texto. Uno se sorprende. Y a Juan de Arona nos acusa de ser totalmente xenófobos. Y eso como vicio español, como un vicio heredado del gobierno colonial. Esa xenofobia al extranjero, al extraño. Y quizás también en provincias heredera de una especie de xenofobia por el control demográfico que había dentro del Tahuantinsuyo. El temor de poblaciones extrañas, a menos que hayan sido autorizadas, recuérdense los mitimaes, ¿no? Algo que el ministro de Turismo en el Perú no sabe, o no se acuerda, o no se quiere acordar, es que hoy en día tú promueves Sacsayhuamán, Machu Picchu, pero olvídate, Pachacútec no hacía eso. ¿Dónde has visto tus movimientos turísticos dentro del Tahuantinsuyo? Papito, tú eres japonés, así que siembra tus hoyucos nomás. No, pero es que me han hablado de que allá existe un templo llamado Pachacama. Sigue trabajando, papito. Porque tú reportas a tu curaca y tú no tienes derecho a movilidad. A menos que las autoridades te digan, bueno, hoy día tienes que hacer unos andenes más allá. Ojo, no hay movimiento posible porque es una sociedad totalmente controlada. Y la gente extraña ese control. La gente añora ser sometida. La gente extraña la no libertad, porque la libertad te asusta. Por eso solamente emigran los osados y tienden a ser más productivos. ¿Cuántos pakistaníes se han quedado en Pakistán? ¿Cuántos pakistaníes emigraron a Europa Occidental? ¿Cuántos pakistaníes, acá justamente mientras no era mala educación, sino que quería buscar el nombre, hay un personaje pakistaní que es alucinante, ¿no? Es envidiable. Shahid Khan. Shahid Khan, es una noticia vieja, hace 3 días a mí en el comercio. No, es un pakistaní nacido en Lahore en 1950. Pakistán en 1950 tenía una renta per cápita inferior a la del Perú. Ojo. Pero este tipo no se quedó en Pakistán. En el año 67, su familia se muda a Estados Unidos. Él empieza la universidad, 4 años después termina la carrera de ingeniería en la Universidad de Illinois. Hoy en día, él ha ofrecido $1.000 millones para comprar el estadio Wembley de Londres. Su fortuna es de $8.000 millones. Y es un migrante. ¿Para cuántos gringos han hecho eso? Él come peruano, pero eso es el veneno. Con el respeto de los venezolanos. Disculpe por la palabra, está grabando esto, ¿no? Perdón, pero la venezolana. Pero, ¿eso qué demuestra? Que el migrante siempre tiende a ser más eficiente, más innovador, no le teme al reto. En cambio, el nacional o el local teme la imagen social que tiene. Ay, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cuántos chicos de universidad que han terminado ingeniería y que de repente por ahí hicieron un pequeño curso de especialización se pondrían hoy en día de mozos en algún restaurante de San Martín de Porres? ¿Y cuántos ingenieros mozos tenemos hoy en día que son de origen venezolano? ¿Eso qué es? Eso es gracias a que redujimos las barreras de llegada, ¿no? Pero tenemos barreras de ingreso al mercado laboral. En el Perú tenemos un déficit de médicos. Los hospitales regionales, las postas médicas de provincia están realmente a merced del enfermero si es que se parece, porque no hay médicos. Y tenemos una gran llegada, una gran afluencia, presencia de médicos venezolanos en el Perú, calificados, que con un simple test de sus pares peruanos podrían ellos dar el visto bueno para si este tipo puede o no puede. Y los médicos peruanos, ¿dónde están? Todos están peleándose por trabajar en el país. O sea, los egresados de San Marcos, La Cayetana, etc. Como tenemos regulaciones laborales,
no se les puede contratar a ellos. Y una clínica privada tampoco. Así que tenemos que no le permitimos a la gente que quiere trabajar obtener un trabajo. ¿Cuántas personas vemos en el Poder Judicial que te puede resolver un juicio en menos tiempo que un abogado? Y esto, bueno, tengo muchos amigos abogados, me van a prestar por eso, ¿no? Los llamamos tinterillos. Son especialistas. Ellos te arreglan el problema en cuándo. Pero no, señor, la ley dice que tiene que estar firmado el papelito por un abogado. Entonces, él te lo hace, él te redacta la minuta, pero tú tienes que pagarle a alguien porque firme. ¿Por qué? Porque tiene un cartón que dice autorizado por el Estado. ¿Autorizado por el Estado? ¿Qué es eso? ¿No? Y solo él sabe, ¿no? El Estado es el que está impidiendo que ese señor gane el pan legítimamente. Y está creando el monopolio para ese que dice que ha estudiado y te cobra por firmar. Él ni siquiera redactó el documento. Él ni siquiera lleva el caso. ¿Eso qué es? Eso es explotación del trabajador. ¿Cómo podemos permitir que eso exista? ¿Cómo podemos seguir pidiendo regulaciones para crear mercados cerrados? Los trabajadores se hacen bien en reclamar contra los monopolios de las empresas, pero se olvidan del monopolio de los trabajadores. Estos colegios profesionales son monopolios. Son los gremios medievales, que solo ellos tienen la autorización para ejercer. ¿No se supone que lo que tú sabes y tu habilidad demuestra es suficiente criterio de validez para ser contratado por algo? Yo no voy a contratar pues, a un tipo que no sabe poner un water de maestro de obras, ¿no? Primero veré si alguien lo recomienda, y si hizo bien las cosas, lo contrato. Pero ¿qué sucede si para poder ser o ejercer de gasolinero tuvieras una licencia? Un montón de ineficientes conseguirían la licencia y un montón de eficientes estarían pateando lata porque no reunirían los requisitos. Tenemos médicos así, tenemos profesores así, tenemos un montón de profesionales o de gente habilidosa que por la regulación laboral, ¿no? Simplemente no puede integrarse económicamente y tiene que estar en una condición de subcontratado, en una condición de subempleado. Eso no es por maldad del mercado, es por la malevolencia de las normas legales, que bajo el prejuicio de la protección del trabajador lo que crea es cotos cerrados, impidiendo la libre movilidad del conocimiento, de la habilidad de cada persona. Si una persona es hábil, merece ganar dinero. Si una persona no es hábil, merece la conmiseración, la beneficencia de sus amigos, quizás la misericordia de su madre. Pero nosotros no compramos nada a nadie por compasión, sino por utilidad. Entonces, ¿por qué exigimos normas para que los demás actúen de una manera que nosotros no actuamos? O alguno de ustedes va al mercado y dice, señora, ¿cuántos hijos tiene? Ah, ya, usted le voy a pagar 10 soles por su kilo de papas, señora. ¿Alguno de ustedes hace eso? ¿Haría eso? No, pues entonces, eso sería ser solidario. Como tiene más necesidades, le voy a pagar más por su producto. No, tú no le preguntas a la señora eso, tú le preguntas nada más, ¿las papas están en buen estado o no? ¿Qué requisito tiene alguien para venderte papas? Ninguno. Salvo conseguirte las papas de mejor calidad, según tu propio entender. ¿Qué necesitarías tú para atenderte como un cirujano? La opinión de los que ya fueron sus pacientes. Y entonces tú contratarías a un cirujano, tenga o no tenga título. Porque ese título no te asegura ninguna calidad. Pero disculpe, un título no certifica que es bueno. ¿Quién va a ser ese primer paciente de ese médico de prueba? Los profesores o maestros que lo... No, pero por eso hay profesores que le enseñan, le dan un certificado que dice que le enseña. Pero no es del Estado. Ah, no. ¿Es de sus pares, de claro, sus iguales o de sus clientes? Pero eso es lo que te da la universidad, ¿no? No. Claro, La universidad te da el bachillerato. Claro, y con eso puedes ejercer. No. Claro, el médico con la licencia. El colegio de médicos, ya. Con la licencia. Claro. Y con la licencia te inscribes en el colegio. Pero no son todas las carreras, solamente son algunas que tienen riesgo, ¿no? De salud y contabilidad y creo que es derecho. La mayoría de carreras te exigen la licenciatura a nombre del Estado. O sea, no, que yo sepa, no hay ninguna carrera. Pero son porque... Quizá la de pintor. Porque te respaldan, ¿no? O sea, la de dibujante. No hay colegio de economía. Sí, hay colegio. Existe hace décadas. Ya, pero, o sea, eso el colegio certifica de que es bueno, y si pasa algo malo, se va contra el colegio. ¿Cómo te certificas? Eso es el argumento. Claro, esa eso es. sería el argumento. Claro, eso es. El argumento. Claro. Pero no es. Porque en todo tú el mundo se mata, encuentras economistas que no son buenos. pero así es en todo, ¿no? Entonces, ¿para qué creas una normativa que tú sabes que no funciona? ¿Para qué mantienes un monopolio en manos de unos cuantos que tú anuncias como aprobados
cuando sabes Ya, que o no sea, están lo que aprobados. usted dice es sacar el colegio y que simplemente las universidades certifiquen que es bueno. No solamente las universidades. ¿Por qué? Porque también va a pasar eso. ¿Qué cosa te certifica a ti como valioso? Es la opinión de los clientes y de los pares. Ya ve, pero ¿qué? ¿El humano no tiene errores? La puede fregar en algún momento y no porque se hace malo. Por eso Un médico no debería de O sea, haber si, instancia. lo que me está diciendo usted es que si un médico que es súper bueno y de repente ya puede ejercer como usted, vamos en el supuesto de que usted me diga ya, simplemente por haber aprendido, ya puedes ejercer. El médico ejerce. Y usted en la medicina, el error es la muerte. No hay marcha atrás. Una mala cirugía también. ¿Ya? No, el error es la muerte. O sea, para un médico un error es que se muera su paciente. Entonces, si no, ¿quién va a ser esa persona que se atienda con ese doctor que no tiene el certificado y que sabe que tiene riesgo de morir? Porque no tiene un certificado que lo avale, primero. Y segundo, supongamos que se hace siempre y que se atiende con ese doctor. Si ese doctor es muy bueno, pero lamentablemente su paciente tiene un problema y una complicación que se llama Hay una enfermedad, muere, pero lo que la gente percibe, sus clientes perciben es que él dejó morir a su paciente. Y por eso, siendo bueno, él no va a tener clientes, porque mató a uno. Sí, ¿Se pasa. da cuenta o no? Pasa. ¿O no pasa eso? Entonces, Pero creo que esa es la certificación. ¿dejaría de pasar eso porque hay un colegio médico de Perú? No, eso claro, yo creo que sí, que si se sale en los colegios no pasa nada. Pero sí tiene que haber alguien, Entonces, en ¿qué todo caso, sentido tiene? los docentes de la universidad de títulos sí el bachiller tiene que tener valor por eso. Ya, Porque pero allí significa que al menos sabes si has leído el libro, ¿no? Es que ese sistema de certificación no es un sistema estatal, es un sistema social. Lo que yo estoy explicando, o tratando de explicar, es un sistema social de certificación, no un sistema estatal. Ya, Un sistema social de certificación es, en parte, lo que tú mencionas, claro. que los profesores acrediten, Claro. que los clientes o pacientes acrediten. Y generalmente ese sistema de certificación es más efectivo para transmitir la información y para validar la información. Tú no podrías validar, por ejemplo, cuando en el banco nos piden un aval. Ya. Cuando nos piden un aval, la persona que nosotros llevamos como aval es una persona que nos conoce y sabe que vamos a poder pagar. Y eso no es más que un certificado social. Yo conozco a esta persona y yo asumiré su deuda si es que esta persona no puede cumplir su deuda. Eso es en el ámbito bancario. En el ámbito médico, yo he sido su profesor y yo certifico. En la Edad Media era así. Los certificados los emitía el docente por el curso dado. Con ese certificado tú te presentabas al otro docente, porque todavía no había esto de la estructura universitaria cuando recién empezaron la universidad. Ese es un sistema de certificación social, que es en donde está abierto el conocimiento a quien tiene la competencia para emplearlo, usarlo, ¿no? Destacar en ese conocimiento. Pero cuando tú creas un sistema en donde con nota 11 o 20 cum laude de tesis, los dos obtienen la licencia del Estado, igualaste al ineficiente con el eficiente. Y entonces tú pasas el requisito del contrato, de la convocatoria del hospital, y tú como paciente te dicen, ese día, a esa hora, es solamente este doctor. Entonces tú estás condenado a atenderte con un doctor que probablemente no es el más eficiente, porque no hay un sistema social. O sea, Ya, pero eso no soluciona lo que usted dice, o sea, con lo que usted dice tampoco lo está solucionando, ¿ah? la solución cuál sería. No, perdón, yo tampoco la sé, pero usted trata de decir... La solución, no estamos hablando de solución, estamos hablando de cómo un sistema permite una integración de las personas en la economía, cuál es más apropiado para que el conocimiento fluya y reciba la recompensa merecida. Pero por decir que eso en medicina se da, según las notas te evalúan y te mandan a los hospitales adecuados. Y según bajas notas no puedes hacerse ciertas especializaciones. Y eso en medicina se da. Que hay errores humanos, siempre lo va a haber porque somos humanos y vamos a cometer errores siempre, seamos buenos o no seamos buenos. Hay un tema. El hecho de que el Estado ¿quiénes son? Son un grupo de personas que determinan los requisitos para aprobar o desaprobar. Las regulaciones en general, establecidas por distintos, no Perú, es en general, cualquier Estado. Las regulaciones en general obedecen a criterios de calidad. ¿Ok? Obedecen a criterios de calidad. Pero su aplicación no siempre es tal cual, tiende a ser arbitrario. Dos,
aun cuando esto no fuese arbitrario y se mantuviera el criterio de calidad, el hecho de que tú asumas que el Estado es el garante de la calidad del servicio a recibir, hace que inhibas en la población en general, sea el país que sea, la natural exigencia de observación y evaluación que como beneficiario o consumidor debes de tener. Entonces, te genera una situación que con el tiempo te lleva a la indefensión, porque tú ya no vas a estar alerta para evaluar la calidad del profesional. Tú vas a asumir que como el Estado lo ha puesto, es bueno. Y es lo que hoy en día vemos en los colegios. En los colegios generalmente se asume que, no, pero el profesor te va a explicar. ¿Alguien ha visto cuánto sacan de nota los profesores en los últimos exámenes de las últimas 2 décadas? Generalmente jalan. Y luego protestan porque no les gusta el examen de evaluación que toman. Pero no les gusta que sus alumnos les discutan la nota a ellos. ¿Eso qué te indica? Eso te indica que los sistemas de evaluación, ¿no?, cuando están bajo parámetros centralizados, no necesariamente van a satisfacer al cliente. O sea, es mejor, en el caso de que queramos que una persona que de repente no tiene el título, porque no puede pagarse los estudios universitarios, pero es el asistente, ¿no?, de un médico, es su asistente, lo tiene allí, y él puede aprender. ¿Te parece si te doy unos minutos para ir finalizando la idea, para entrar a la ronda de preguntas? Ok. Bueno, lo que quiero destacar del tema de integración económica es que cuando los países, las personas, exigen de sus gobiernos menores regulaciones, menores impuestos y aranceles, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de empleo, la facilidad para que una persona que sabe hacer algo pueda crear su propia empresa en base a lo que sabe, se multiplica. Y eso sucede empíricamente en todos los países donde eso viene ocurriendo. El caso de China es emblemático. Ellos han abierto pedacitos de territorio chino a la inversión privada, ¿no?, y se ha generado todo un despegue económico no solamente en esas regiones, sino ha habido un efecto de rebote en el resto de China. Y es ese incremento de la demanda china mundial lo que ha generado la absorción de materias primas en países como Perú. El crecimiento desmesurado del Perú entre el 2005 y el 2012 aproximadamente se debe a una alta demanda constante de China. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos mantenido los aranceles que teníamos en la época de Morales Bermúdez? No hubiéramos podido aprovechar esa demanda, porque nuestro mercado, al ser cerrado, ¿no?, comparado con el que ahora tenemos, que es mucho menos cerrado, nuestro mercado no es abierto todavía. Tenemos demasiada legislación laboral, ¿no? ¿Cuántos de ustedes podrían poner una empresa y contratar gente hoy día? ¿O mañana? Ninguno, porque ¿cuántos de ustedes pueden pagar un salario mínimo vital? Eso es un requisito por el cual tú no puedes ser empresario. Tienes una valla, ¿no? Entonces, la integración económica ocurre en mayor medida cuando el factor dinero, capital, el factor trabajo, la habilidad intelectual o la capacidad o los conocimientos que tenga una persona haya o no haya estudiado algo, porque hay conocimientos tradicionales, ¿no? Hay medicina tradicional y ese conocimiento no está en las universidades, está allá en la Amazonía o en alguna comunidad campesina o en alguna choza en algún cerro, y el tipo soluciona problemas. ¿Por qué vamos a considerar que eso no es conocimiento y que eso no es útil? ¿Por qué vamos a discriminar eso? O sea, libertad significa que cada quien ofrece lo que a bien considera útil y bueno. Y libertad significa que yo veo la oferta diversa que hay y escojo la que a mí me parece adecuada. Pero si me ponen una valla en medio y me dicen, no, tienes que subirte esta escalera, este muro, y si no, no llegas allí, entonces yo, ay, no, mucho trabajo, ya no, esto no más. Entonces ya me cerraron las opciones. Con eso cierro, con eso ya termino. Antes de iniciar la ronda de preguntas, que ya me di cuenta de que estaba bastante acelerada, bueno, lamentablemente como estamos un poco apretados con el tiempo, les agradecería que las preguntas fueran bastante concretas, al igual que la respuesta también fuera bastante concreta. Sí, a ver, por acá, algo concreto. Sí, me parece muy bien lo que usted dice y me parece que es un
gran problema cuando empezamos a poner estas normativas y creamos una irrealidad formal que no permite saber qué es qué. Okay. Pero tenemos otro punto en esto de la globalización y la liberalización, que es el hecho de que a veces no tenemos libertad en la transacción porque hay personas que no están preparadas, lo que podríamos llamar el impacto ambiental, pero a nivel económico. ¿Qué pasa cuando te abres y llegan personas que de verdad están bien preparadas, pero nadie de los que está por aquí está preparado, así quiera? Y entonces pues es como si juntan el Atlántico con el Pacífico, los peces del Atlántico se comen a todos los del Pacífico y nos quedamos sin especies, ¿no? Puede haber una pérdida. O sea, ¿cómo haría el balance? Porque yo estoy de acuerdo que hay que liberalizar, pero también veo el problema cuando no hay paridad, ¿no? Cuando uno tiene más poder económico y simplemente dice, bueno, liberemos esto, te lleno de polos a 10 soles y tú lo produces a 20 y te caes y después si lo puedo subir a 20, a 30, a 40, pues ya soy libre. O sea, ¿cómo balancear la disparidad allí con la globalización y la liberalidad? Ese ejemplo se usa mucho para la cuestión de los monopolios, ¿no? O sea, una empresa grande se va a comer a las pequeñas, pero lo importante no es quién se come a quién, sino quién se beneficia al final. El que se beneficia al final es el consumidor, y el consumidor siempre es más gente y de menos recursos que el empresario que termina quebrando. El empresario que termina quebrando será él y sus trabajadores, que puede ser de repente medio millón de personas, pero el Perú son 30 millones de consumidores. Entonces, vamos a perjudicar a 29.500.000 por darle 500.000 puestos de trabajo a estos. Ahora, si los polos llegaran a 10, o lo que fuese, más barato, ¿no? Que es el caso concreto, esta quiebra genera una lección. Yo estoy produciendo a 20, el otro lo produce a 8, por eso lo vende a 10. Entonces, él consume menos y produce más. Es más eficiente. Debemos premiar eso, la eficiencia. ¿Por qué? Porque beneficia a la mayoría. El polo es más barato, más gente podrá comprar más polos. El que quiebra, ¿no? Es gracioso que un trabajador salga a luchar contra la patronal y luego salga a luchar por defender a ese patrón. Yo eso nunca lo he entendido. Porque defender la empresa nacional no es más que favorecer a unos cuantos empresarios. A veces me da la impresión de que de repente ellos son los que apoyan la marcha. Porque no puedo entender cómo tú puedes criticar a un patrón explotador, ¿no? Y luego salir a defenderlo, pidiendo que ese patrón explotador siga explotándote. Cuando sería mejor que quiebre esa empresa de ese explotador y entonces surja una oferta diferente. Por ejemplo, ellos van a venderte polos a 10. Eso quiere decir que tú no debes de vender polos, porque tú los vendes muy caro, lo produces a 18, por eso lo vendes a 20. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de ver en qué área si eres competitivo. Ahí lo que tiene que ver es la competitividad. ¿Por qué? La competitividad se traduce en ofrecer a las mayorías productos de calidad al menor precio posible. No debemos mirar al empresario que quiebra, sino al consumidor que se beneficia. Pero después, como le digo en el ejemplo... Él sube el precio. Claro, si no hay regulaciones, por un mecanismo natural, yo que produzco Coca-Colas, veo que él gana tanto en polos, yo voy a dejar de producir Coca-Colas o reduzco la mitad y me pongo a invertir en polos. ¿Por qué? Porque hay una ganancia mayor. Es así como de manera natural siempre se han ido regulando los monopolios que se creaban naturalmente. Cuando no hay regulación, es decir, yo puedo competir con esa empresa, nadie me pide requisitos para competir, yo puedo poner mi empresa, y es más, los trabajadores de la empresa que quebró podrían reagruparse, y como ahora los polos cuestan 25, ellos lo producían a 20, pueden comenzar a producirlo a 23 y competir con el que se había quedado con el mercado. Claro, como queremos producir algo por acá también. Sí. Antes de que Una pregunta bien puntual. te digo Martín, algo bastante concreto. Sí, una pregunta bien puntual sobre el ejemplo que estaba dando usted, el tema de la certificación o la validación de profesionales en el mercado. ¿Usted qué considera que es lo más idóneo? Que entonces tenemos que la validación sea en función al criterio del mercado, en función al ejercicio profesional que usted tenga en su vida, o sea esto determinado previamente por un colegio profesional.
profesional, ¿no? ¿Qué Ahora, carrera? Sí, sí. sí, yo soy abogado, por un colegio profesional. Entonces, porque obviamente un colegio profesional que tiene digamos, un código ético, tiene que sujetarse a materias normal, de normativa de ética, ¿no? Tiene que tener un comportamiento, etc. Entonces, sujeta a eso de alguna u otra forma. En cambio, si no tenemos, o digamos, si estos mecanismos van a ser pasados a ser regulados por el mercado, digamos, y esa es la pregunta puntual, ¿no afectaría esto a la seguridad jurídica? ¿No? En ese sentido, ¿no? ¿O cuál es su propuesta en ese sentido? ¿Cuál es el criterio de validación profesional al que debe sujetarse el profesional? ¿Criterios de mercado? ¿O esto debe ser unos estándares mínimos por el colegio profesional? Ese es el punto puntual. ¿Prefieres que eso lo determine una minoría o una mayoría? ¿En qué sentido? ¿Tú eres bueno como abogado o no? ¿Quién debe decidir eso? ¿La mayoría o la minoría? Claro, eso lo decía mi cliente, pero eso a posteriori. Los clientes son el mercado. Claro, Y eso es a tú posteriori. eres un factor en el mercado. Por lo tanto, ¿prefieres que los requisitos de tu ejercicio profesional estén en manos de un grupito de gente o de quienes van a ser servidos por ti? ¿Quién debe decidir si tú eres de calidad? Claro, pero, ¿Ex ante o ex post? claro, pero eso es a posteriori, cuando un ejercicio profesional. Así es. Pero tu garantía previa, ¿cuál es? Siempre hay una garantía previa. Claro, la garantía previa Es tu experiencia como estudiante, el conocimiento de tu... El caso que decías. claro, no, claro. Entonces, socialmente, tú en tu promoción, tú ya sabes quiénes van a corromperse. Tú ya sabes quiénes van a hacer la cosa. Tú ya lo sabes. ¿Sí o no? Porque la carrera más pervertida de este país es el derecho. Desde el primer... Yo he dictado en la Facultad de Derecho. Y solo se echó a enfocar en el primer año. ¿Cuántos de ustedes está acá para hacer que el juicio dure 20 años? Y varios se reían. Tenían 16 años. Y decía, ¿para qué enseño? Ojo, no es exposto. Tú ya lo sabes desde que estás en la facultad. Y tú desde que estás en la facultad vas viendo. Tú vas a trabajar en un estudio de abogados. ¿Qué es preferible? Es preferible. La idea que tú tienes probablemente es que el mercado es una cosa que está allá. El mercado no es una cosa que está allá, el mercado somos nosotros. Claro. Porque quienes contratamos somos nosotros. Y entonces, ¿yo voy a contratar a un abogado de mala calidad? No. Yo voy a contratar al abogado joven que fue el asistente de ese doctorzazo que solucionaba todos los problemas, que era un capo. Entonces ya hay un referente. ¿Por qué? Porque ese doctorzazo al otro chico nunca lo quiso de asistente, lo quiso este. ¿Yo a quién voy a buscar? Yo averiguo. El rol del consumidor es informarse de la calidad del servicio o bien que va a adquirir. Yo no compro una casa porque veo una foto. Yo voy a ver el departamento, me averiguo los planos. Yo compro una casa así. Y el servicio de un profesional debe tener ese mismo criterio de evaluación. No lo tiene porque tú te... no, ya el colegio de abogados y ya la licenciatura del Estado. Entonces asumes que ya la calidad está presa. Antes de seguir, porque ya había que iniciar un debate muy grande, quizás el CIR esté de acuerdo en iniciar una sesión virtual o un foro de preguntas, debate en línea. Sí, quizás no sé si tendrá problemas con 5 o 10 minutos. Ah, bueno, Sí, entonces, vamos a seguir. Bueno, entonces seguimos. Faltaba una pregunta. Sí, antes de que empiece Jorge, ¿alguien más iba a preguntar? Yo Ahí más Claro, claro, sería para Bueno, estamos en el tema de control. Está hablando sobre... Perdón, disculpe. Yo le iba a dar una pregunta, si me iba a dar una anécdota con respecto a lo que está explicando el doctor. Es con respecto a lo vivido. Es verdad, siempre dicen que a veces es bueno cumplir, que no, que bueno que un colegio te autoriza, pero también dice que el mercado es esencial. Y yo creo que es verdad, ¿por qué? Porque yo, en mi experiencia, cuando tenía 8 años, de niño me dio un virus, de un animal. Y me llevaron, la primera que llevo es el primer médico que encuentre, ¿no? Que estaba contactado. Y era el médico premium del lugar donde yo vivía, ¿ya? Porque tenía certificados en todas partes de su oficina. Me llevaron ahí y el médico me trató, me estuvo como 3 horas ahí y comenzó a convulsionar. Y me dijo, no lo puedo atender, tiene que ir al hospital de emergencia. Me llevaron al hospital. En el hospital me atendieron, ¿ya?
y me dijeron que el virus había entrado dentro de mi sistema y ya lo único que esperaba era que si el sistema me lo rechazaba, vivía, o si no, ya prácticamente iba a morir. Así que si se queda aquí a morir o muere en su casa. Así fueron de frente. Y me mandaron a mi casa. Pero mi papá no se quedaron atrás. Mi papá, por medio del vecino, agarré y le dijo, ¿sabes qué? Hay un doctor ahí, no es doctor, sino hay un señor que es médico de otro lugar, pero no ejerce, eso está escondidito, pero él es medicina natural. Ya. Y yo fui y solamente tenía, me acuerdo, un certificado, que no era de aquí, era de China, porque él era peruano, chino, su familia, era de China el certificado, y me acuerdo muy bien que agarró y me dijo, mira, yo te voy a salvar, pero tienes que tener la certeza de que vas a vivir, ¿ya? Y yo me acuerdo que nadie lo conocía, pero las pocas personas que lo conocían hablaban muy bien de él, que decían que él te va a salvar, y a mí comenzó a salir sangre de ojo, a mí no comenzó a avanzar en mí. Y él comenzó a dar hierbas, me acuerdo que machucaba, me lo metía bajo la lengua, me ponía en la frente, así estuve por lo menos 3 días en su casa. Y yo puedo dar fe que esa persona, con la medicina natural que hizo, me salvó la vida. Porque cuando me volvieron, sané ya, dejé a los 3 días me llevaron a la clínica, porque no quise ir al hospital, pero el hospital me dijo que iba a morir. En la clínica agarraron y dijeron que cómo había hecho para expulsar de mi cuerpo ese virus. Prácticamente no nada, prácticamente no vivir. ¿Ya? Esa es una experiencia que yo tuve y yo agarré y siempre lo recomendé a esa persona. Siempre cuando alguien se enfermaba, decía, él te va a sanar. ¿Ya falleció? No, ya no sabe, y en otro lado que no se lo ido. Entonces, cuando lo veía, se lo recomendaba. Ese es uno. 2. Es una reconocida persona aquí. Yo tengo un día ya, fui a visitarlo, porque tiene un negocio, entonces fui a visitarlo, a ayudarlo. Y había una posta en ese lugar, en ese pueblito. Y él siempre me hablaba que las personas para poder atenderse médicamente tenían que venir una campaña médica del Estado una vez cada 3 meses y hacer una consulta rápida, así rápida, súper rápida, ¿ya? Para más o menos lo que tenías, por los ojos, cualquier cosa. Eso era el Estado, eso es lo que fue el Estado médico que hacía el Estado ahí en Chile. Pero había una posta ahí. Y yo decía, pero acá en la posta hay un número de un médico, de una doctora. Sí, pero la doctora viene cuando le llaman, pero a los 3 días. Y digo, pero el Estado dice que está perenne, se supone que tiene que estar ahí, tiene que vivir acá. Sí, pero es que así es acá. Ya hemos reclamado, pero el Estado dice que es el problema de la doctora. Y yo, como estuve ahí 4 o 5 días, me comenzaron a picar muchos los mosquitos y me dio infección a la sangre. Me envenené por tanta picadura. Y de la posta. Y no me atendieron. Y en conclusión, ¿qué pasó? Me pasó que un médico venezolano en esa zona, que también estaba escondido, que también me atendió. Entonces yo ahora digo, ¿por qué el Estado pone tantas trabas? De verdad, no sé si pone tantas trabas y necesita profesionales que realmente pueden desempeñarse. Como usted dijo, hay extranjeros aquí que están de mozos, ¿ya? No es porque el hecho de ser venezolano, puede ser ecuatoriano, cualquier parte del país, pero son profesionales, están preparados. Creo que el Estado podría absorberlos, ¿no? O digamos, ponerlos a trabajar realmente, porque son personas preparadas, ¿no? Y que realmente van a supervalorar su trabajo. Y por eso siempre yo estoy de acuerdo con lo que estoy explicando, porque para mí verdaderamente el Estado está poniendo muchas trabas y hace que la informalidad crezca de esa manera. Gracias. Yo solo quiero dar un comentario. Claro que, o sea, de hecho, como decía, el liberalismo desde Locke, digamos, la revolución gloriosa y todo esto, de hecho, Locke estaba en contra de la esclavitud, ¿no? Y tiene una postura ética muy fuerte, ¿no? Pero siempre, o sea, siempre se rescata la interpretación de la teoría de la evolución desde el socialismo. Y de hecho, el mismo Marx y en el socialismo inglés pasaba lo mismo, ¿no? Tenían una interpretación de la teoría de evolución distinta. Por eso en Inglaterra se habla de socialismo práctico, ¿no? Y en Alemania, pues es como Marx, es ya otra cosa. Pero también hay que decir que el liberalismo también tiene una interpretación de la teoría de la evolución, que es el hecho, esta relación entre mercado y evolución, ¿no? Los mercados no existen desde ahora, ¿no? No existen tampoco desde el capitalismo, que el capitalismo existe desde el siglo XIII, XIV y estaba germinando. Creo que existe desde millones de años, ¿no?
O sea, el mercado mismo tiene millones de años. Entonces, no es una cuestión nueva, es una cuestión que nos ha servido de supervivencia, y por eso precisamente ahí radica su efectividad, porque si interpretamos esto desde la evolución, no sobreviven organismos o no sobreviven cosas que no son útiles, sino solamente las que son útiles, las que nos sirven para sobrevivir. Y ahí radica, creo, el éxito también del liberalismo, ¿no? De que justamente, como está reforzado por esta fuerte carga teórica, es efectiva, ¿no? Es efectivo el liberalismo. Sin embargo, también hay una cosa que, bueno, el liberalismo es una teoría fuerte porque es escéptico, además, y intenta ser realista. Sin embargo, también se dan casos de la competencia de los imperios, el holandés, británico, el imperio español. El imperio holandés le ponía muchas trabas al imperio español, al imperio francés, especialmente, ¿no? Entonces, existen imperios comerciales también. Y esto es algo que, digamos, no se puede hablar de que tampoco existe una libertad de mercado desde estos países, desde estos imperios comerciales, ¿no? Porque no siempre lo han permitido, ¿no? No lo han permitido desde esas épocas y tampoco es que lo permitan hoy en día completamente, ¿no? Entonces es algo bastante polémico, pero precisamente consiste, me parece, justamente en esta situación polémica filosófica de lo que es la libertad, ¿no? La libertad podemos ponerlo como algo, digamos, como un principio ético a priori, ¿no? Pero nunca sabemos cuáles son las consecuencias de la libertad, ¿no? Precisamente porque la realidad es infinita y ahí emergen cosas de esa libertad que son impredecibles, ¿no? Entonces, sin embargo, el liberalismo, pues, al ser escéptico, también tiene una postura ética que de algún modo dice deben regularse las cosas, solamente que el Estado debe limitarse más que todo a que se cumplan las leyes, ¿no? Que me parece algo que es fundamental, que se cumplan las leyes, porque el Estado ejerce el monopolio de la violencia, ¿no? Sin embargo, o sea, como decía, el liberalismo también tiene fallas, ¿no? Creo que las acepta también. Y nada, ese es mi comentario. ¿Alguien más? Una pregunta preferentemente a alguien que no la haya hecho. Se me ha malentendido. Entiendo que ese es un tema que va a ir haciendo un ciclo, porque también atrás hay un compañero que también quiere hacer una pregunta en el mismo estilo. Así que antes de empezar, quizás hay algún otro comentario diferente. Claro, Sí, todo. Que se complete la idea. ¿Alguna otra pregunta? Hay una cosa que quisiera también que me parece que todo debería autorregularse de acuerdo a la naturaleza, digamos, ¿no? Ahora, también existe una fuerte pulsión territorial, digamos, de una población de tener un grado de confort, digamos, y de sentirse atacada cuando viene una competencia nueva, y eso es real. O sea, puede ser irracional, atávico, todo lo que se quiera, pero va a ser real, ¿no? O sea, pasado un cierto número de productos, un venezolano es bonito, es interesante. Si son muchos venezolanos, entonces hay un aguanta, y si siento que me compiten, pasa. Yo no digo ni que esté mal, solo digo que es natural. ¿Cómo se puede transar con esto en el liberalismo? Uno puede salir a la calle y ver una chica guapa y agarrarla y llevársela a un parque y disfrutarla. Pero hemos aprendido que eso no se debe hacer. El liberalismo está, yo lo entiendo como la defensa de la civilización, es decir, la contención de nuestros impulsos y la búsqueda del comportamiento bajo la razón, es decir, nuevamente la contención de nuestros impulsos. Podemos sentirnos amenazados de muchas cosas, ¿no? Pero eso no justifica que actuemos violentamente contra esa supuesta o real amenaza.
mientras no haya un acto violento que agreda nuestros derechos, no tenemos ningún derecho a ejercer la fuerza contra alguien o algo. Pero noto que hay algunas cosas que están un poco en el aire. Por ejemplo, la pregunta sobre el mercado colegio profesional, dije, nosotros somos el mercado, usted es el mercado. ¿Qué cosa es un colegio profesional? Es un grupo, actualmente no, el colegio profesional bajo ese esquema donde el Estado no regula. En Lima podrían haber varios colegios profesionales de la misma área para certificar calidades, porque usted como abogado está preocupado por la calidad del servicio que van a brindar usted y sus colegas. Usted busca a sus amigos, dice, mira, todos nosotros somos decentes, buenos, confiamos entre nosotros y somos legales con la palabra. Nunca llegamos a un minuto tarde. ¿Okay? Entonces, ya, mayor validez de la importancia del contrato, no hay que demostrar que tú no llegas tarde. Esa es la primera tarea que tiene un abogado, llegar temprano. Si no, ¿qué le voy a confiar mi vida si ni llega temprano? No llega a la hora. O sea, ni él cumple el contrato. Entonces, tú con esa gente formas un colegio profesional que se acreditan entre sí y se crea buena imagen. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Otro grupo surgirá, competirá. Y entonces hay varias ofertas. Ese es el mercado. Donde la decencia, la honestidad, el cumplimiento del contrato van a ser requisitos para evaluar si este colegio de abogados o de médicos es bueno o no es bueno. O sea, yo no digo que no existan los colegios. Lo que yo digo es que hoy en día el colegio existe porque hay una norma estatal que lo establece. No es porque exprese a la gente, a los propios profesores. Yo, por ejemplo, soy profesor. Y más de una vez, hace un ratito alguien me dijo, doctor, yo no soy doctor, yo soy licenciado. Es más, cuando me dicen magíster, yo pongo el grito en el cielo de publicidad engañosa. No, yo no quiero que me hagan un juicio. ¿Por qué? Pero la gente me da el título de doctor. Yo no sé por qué, la verdad no lo entiendo. Pero, ¿eso qué es? Eso es una especie de validación social. ¿No? En ese sentido, el mercado te otorga esa validación. ¿Qué cosa es el mercado? El mercado no es una entidad abstracta. Son las personas, son los clientes, son tus profesores, tus conocidos o familiares que van a dar fe de ti. Y entonces, ¿no? Te van a contratar. ¿Por qué el CIR está hoy día acá? ¿Ustedes saben desde cuándo soy liberal? Creo que 30 años atrás. Es la primera vez que me paro delante de... estoy dentro de una institución que es sindical. Mi padre era miembro de un sindicato. Mi padre era obrero. Era un campesino de Puno que se vino migrando a Lima, ¿no? Medio aymara, no era quechua, era aymara. Yo me siento, y siempre me he sentido así, con las ganas de hablar delante, ya sea de campesinos, o que soy campesinos, o de sindicatos, pero nunca he podido. Lo ha logrado el CIR, no yo, porque el CIR hace como año y medio, casi ya 2 años, que comenzó a organizar conferencias. Yo vengo a organizar conferencias hace como 15 años, pero se cristalizó esto en el CIR cuando un grupo de amigos que dábamos la conferencia dijeron, vamos a formar mejor formalmente, hay un grupo de alumnos que le interesa esos temas, así que, y con eso se validó socialmente una institución pública. Ahora, por favor, no nos hagan la mala esto de ir a robarse el nombre y escribirlo ustedes, porque después no podemos nosotros, ¿sabes? Pero o sea, es simplemente la validación social. Hemos trabajado y trabajamos como universidad. ¿Y por qué? Porque nos amerita nuestro trabajo previo. Uno de los jóvenes que venía me decía, profesor, las cosas ya no son así, tiene que tomar fotos, hay que dejar evidencia de todo. ¿Para qué yo no tomaba fotos? Ahora sí, no, por su foto. Y toda charla, video. ¿Y para qué? No, es que después la gente quiere saber qué cosa dijeron. Ya. Entonces, la modernidad, las nuevas formas de comunicación, de integración. Yo decía, separatista, vamos a hacer resumen, vamos a entregar fotocopias. No, profesor, esas cosas antiguas. Ahora es la foto y el video. ¿No? Pero eso le dio existencia a esta institución. Entonces, ese es el mercado. El mercado te valida. ¿No? Tu trabajo te valida. Y en cuanto a los imperios comerciales, los liberales no validamos los sistemas mercantilistas. Los imperios comerciales son expresión de asociaciones políticas, los gobiernos monárquicos, hoy en día los gobiernos de todo el mundo, que establecen normas para que algunas empresas trabajen y otras no puedan trabajar. No puedan. Y eso es mercantilismo, eso no es libre mercado. Lo que mucha gente de izquierda llama neoliberalismo no es ni siquiera neoliberalismo ni liberalismo, es simplemente mercantilismo. Porque la privatización de Telefónica, ¿qué es? Es darle monopolio a una sola empresa.
¿Dónde estaba la libre competencia ahí? No existe. ¿Y quién le da ese derecho a ofrecer un servicio telefónico? El Estado. Ahora, yo tengo a veces alumnos de ingeniería. Le digo, señores, ¿cuántos son de ingeniería eléctrica? Muy bien, cámbiense de carrera. ¿Por qué? No sirve para nada. ¿Qué? Ninguno de ellos así haga la mejor tesis sobre cómo obtener fuentes nuevas de energía eléctrica, va a poder hacer plata con esa tesis. Así que por las puras hacer su tesis. Porque en este país no puedes obtener energía eléctrica del aire ni de nada y luego venderla. Está prohibido. Porque la energía eléctrica es potestad estatal que la ha dado en concesión a unas cuantas empresas que bajo los requisitos y regulaciones que el propio Estado creó, solo algunas han conseguido eso. Y está prohibido que tú, así seas el men de la innovación y la creatividad, pongas un servicio de generación de electricidad y se lo vendas a los vecinos de tu cuadra. Si haces eso, vas preso. Y eso no solamente en el Perú, en varios países pasa. Entonces, ¿tenemos incentivos para la creatividad, la innovación, el desarrollo de tecnología? No, porque tenemos un Estado que crea un mercado cerrado. Al igual que en el sistema médico. En el sistema médico, el famoso código ético, ¿no?, te inhibe de hacer un montón de investigaciones. Luego nos quejamos de que, ¿y por qué tenemos que importar conocimientos de afuera? Porque en tu país tú mismo has pedido que el Estado se encargue de que no lo puedas hacer tú. Por eso exigimos libertad, ¿no?, para que la gente pueda ofertar e integrarse en un mercado global. Este pakistaní es un ejemplo. ¿Cuántos peruanos exitosos hay en Chile, en Estados Unidos, en España? Que no podían ser exitosos en el Perú, por eso se fueron. O sea, debemos entender que las oportunidades se van generando cuando no hay regulaciones. Los informales no cumplen con las regulaciones. Por eso son exitosos. Si cumplieran con las regulaciones, probablemente desaparecerían de inmediato. Porque no pueden mantener ese nivel de costos. Hay algo que la gente a veces se olvida. Toda ley tiene un costo. Cumplir una normativa legal genera un costo en tiempo y en dinero. Por lo tanto, existe una disciplina dentro del derecho que es análisis económico del derecho. ¿Cuánto me cuesta cumplir tal norma o regulación? Y si ustedes agarran a cualquier persona que está vendiendo afuera, pregúntenle cuántas normas tiene que saltarse y cuántas no le queda otra, tiene que cumplirla. Pero si cumpliera todas las que se exigen, él no estaría vendiendo allí. Estaría sentado estirando la mano. Entonces, ¿qué es eso? Regulación. La regulación, que es pedida generalmente por las mayorías de este país, es la daga que se colocan los trabajadores, que podrían ser potenciales empresarios, en el cuello. Y esa daga se la entregan a los políticos. O sea, es un suicidio. No entender que la ley, tal y como la tenemos acá, que no es ley en el sentido de Hayek, sino legislación normativa arbitraria dada por un grupito de gente que se cree dueña del futuro, temerosa de la infinitud de posibilidades, asumen que el país debe dirigirse para acá. Entonces ellos son los demiurgos, ellos nos conducen bajo esa normativa. ¿Qué sucede? Anulan y abortan los distintos proyectos que las personas podrían tener en su cabeza, porque nunca se podrán ver porque están prohibidos. Pero tenemos que seguir con una referencia más. Sí, en realidad. Encantados para una siguiente oportunidad. Lo debemos hacer el día jueves. Sí, pero es otro tema, creo. Es otro tema, con los ultraizquierdistas. No, ahí voy a hablar sobre la cuestión moral, la defensa moral del capitalismo. Así es. Sí. En San Marcos, ¿no? En San Marcos. Por si acaso yo soy sanmarquino, estudié toda mi vida en colegio estatal, primaria, secundaria, estudié en la Universidad de San Marcos, trabajé un tiempo en facultades, ahora sigo trabajando también en la Universidad de San Marcos. No estoy nombrado, por eso puedo tener la libertad de decirlo, no tengo miedo de cambiar nada. Esa es otra ventaja de la libertad. La libertad exige que tú no estés atado a nada, salvo tus principios. ¿No? Gracias a ustedes. Bueno, a continuación, después de esta celebrada discusión, los invitamos a que sigan con nosotros en la ponencia de internacionalismo y nacionalismo. Sí, a cargo de Auxiliar. A continuación vamos a hacer